En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 25 de septiembre de 2025. Completamente desquiciados, enloquecidos, se muestran los medios afines al presidente del gobierno y, por ende, a sus familiares. Ya saben que ayer saltaba la noticia que explicamos aquí, porque se intentaba trasladar que el hecho de que Begoña Gómez fuese a ser juzgada al 99,99% por un jurado popular, esto era una maniobra que había decidido Peinado para molestar. Lo cual no es cierto, es falso. Cuando se juzga por malversación, la democracia que nos hemos dado te juzga un jurado popular. No lo decide el juez Peinado. Y esto ocurre porque así lo quiso en su momento la PSOE, que fue la que estaba a favor de esto. Y ahora pues no les gusta tanto. Entonces encima se han puesto a investigar. Han dicho, oye, un momento, claro. ¿Qué porcentaje acaba en condena? Pues la inmensa mayoría. Y encima, oye, en Madrid es que son muy fachas, ¿eh? PP y Vox, tienen mucho apoyo. Si lo coges aleatoriamente, la probabilidad de que sean simpatizantes o votantes del Partido Popular o de Vox es altísima. Y entonces ahora ya les parece mal. Pues claro, esto de que doña Democracia Gómez sea juzgada por la democracia, pues hombre, a ver, demócratas, pero según. Vamos a escuchar la cadena SER, el ejercicio que está haciendo. Ustedes piensen que esto lo escuchan cientos de miles de personas, que la información que reciben es esta. Ahora iremos con Radio Televisión Espantosa, que es todavía más demencial. Pero el caso de la SER es como ya dejando que, claro, es que el juez Peinado ha hecho esto porque así seguro que la condenan. En 2023, que es el último dato disponible, se sentenciaron 453 casos con Tribunal del Jurado y el 92,3% fueron condenas. Ojo, o sea al que porcentaje. El 92% de los juicios que se celebran por jurado terminan en condena. Entonces, o sea, que te manden a un jurado es una precondena casi. Hay un mantra por ahí que dice, si soy culpable, que me juzgue un jurado, y si soy inocente, que lo haga un juez. Hay que tener en cuenta que si son seleccionados 9 personas en la Comunidad de Madrid, pues solamente voy a dar el dato de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, el 55% votó PP y Vox. Invierte solo en malversación para que de esa manera sea una selección aleatoria de ciudadanos de Madrid, una ciudad donde entre PP y Vox suman el 55%, quien juzgue a Begoña Gómez. A Escolar no le parecía mal cuando otros miembros ligados al Partido Popular o del Partido Popular se sometían al jurado popular. Esto no. Claro, ellos son más de jurado norcoreano, donde estas asambleas en la que todos piensan lo mismo, y si en Madrid no fuesen tan fachas, pues bueno, entonces ok. Pero es que claro, fíjate, el 55% vota al Partido Popular y a Vox. Es que, ¿cómo esos subseres humanos, porque deben ser terribles, van a decidir el futuro de Begoña Gómez? Pues sí, el porcentaje es el que es, pero bueno, la PSOE pues ya se encargará, porque ahora vendrá la fase de señalar a los miembros de ese jurado. No lo duden. Han empezado con los jueces que tienen que juzgar al fiscal general del Estado, los magistrados del Supremo, en este caso. Ahora lo repasamos. Pero veremos cómo empiezan uno por uno a decir el miembro del jurado popular. Y pues tenía una tía abuela que un día fue a una concentración del Partido Popular en contra del aborto. Entonces, claro, es que esto, fíjate, el lawfare, qué terrible. No lo duden que la presión va a ser salvaje. Y están calentando el ambiente. Pues claro, el otoño que les espera no ha empezado muy bien. El hermano, la mujer, fiscal general del Estado. En un par de semanas, otro informe de la UCO. Queda el informe de Santos Cerdán, no lo olviden. Que el que muchos llamaban y el informe de Santos Cerdán era el de Koldo, en el que aparecía Santos Cerdán, pero no es el informe de Santos Cerdán. Ángel Víctor Torres, Francina. Anda que no queda. Bueno, pues está Radio Televisión Espantosa, que dice, claro, es que esto nos cuesta 1.300 millones de euros, repito la cifra, 1.300 millones de euros a los españoles. Y
Ahí están Javier Ruiz, Cintora, y luego gente pues, de más nivel, claro. La élite intelectual de la izquierda, Marta Flitsch y Gonzalo Miró. Esto ya es el top para, en fin, los alumnos más aventajados. Bueno, pues estaban también con esta tesis falsa, insisto, falsa, rotundamente falsa, de que el juez Peinado ha decidido él el jurado popular como si tuviese alternativa. No la tiene, lo hemos explicado. Y esa es la realidad, esos son los hechos. Pero claro, verdad, hechos y realidad, a esta tropa, pues no. Lo escuchamos. El gobierno está diciendo cómo, qué, y la oposición está diciendo Sánchez ya. Esto es lo que ahora mismo está pasando. El gobierno dice que hay estupefacción ante este nuevo, en fin, derrape judicial. Cristina Cañedo, Congreso de los Diputados, el Ejecutivo a esta hora estupefacto. El juez Peinado quiere jurado popular que juzga a la esposa del presidente. Bueno, ¿Esto qué es? Yo diría que es un paso más en la escalada de Peinado hacia ninguna parte. Diría que es un ejercicio, un pretendido ejercicio de acoso, de pretendida humillación, de persecución e incluso añadiría de violencia judicial. Y tercera, y sobre todo, y esta es llamativa, se dicta un tribunal con jurado. Algo que, para delitos de malversación, es más bien la excepción que la norma. De todos los delitos y de todos los juicios con jurado, los de malversación el año pasado apenas fueron el 2% y del total el 0,004%. ¿Por dónde empezar? Derrape judicial, dice. Bueno, a ver, derrape neuronal de Cintora, Javier Ruiz y toda la televisión espantosa. Javier Ruiz, además, es que es maravilloso, porque claro, luego está Esther Palomera. Violencia judicial, este concepto nuevo, que está muy bien tirado. Pero dices, ¿esta gente en realidad? Porque uno podría decir, mira, es que la ignorancia les ha llevado a decir algo que no es correcto. Bueno, pues tendría, digamos, una excusa que dices, oye, pues yo, como no sé de esto, me he equivocado. Pero no de mala fe. No, estos no se han equivocado. Lo hacen a propósito, mienten a sabiendas. Esta manipulación burda que reciben cientos de miles de españoles a diario, que su canal de información es ese, se lo tragan. El personaje de Javier Ruiz es, a mi modo de ver, el peor de todos. Primero, el tonito que utiliza de, venga, voy a hacer el esfuerzo de coger la tablet, levantarme y explicártelo, Charo, que estás al otro lado de la televisión. Y entonces sale ahí y claro, la Charo ve que subraya en el video wall que él está con una tablet, ¡oh, qué preparado! Y encima con la cámara moviéndose, bueno, en fin, qué derroche. Y entonces, pues, toda esta gente se lo cree. Porque es un programa para deficientes mentales. O sea, es que no existe otra explicación. Decidirse que el que está al otro lado es idiota. Y como tal, pues así lo voy a tratar. Esto es lo que hay. Javier Ruiz es el que mejor lo representa. Pero el propio Cintora, las palabras son muy importantes. Como dice, el juez Peinado quiere. Hombre, quiere no. Es la ley. No es un capricho. Hombre, es que la cita el sábado, pues cuando tiene guardia. Pero aquí vamos a entrar en una fase tremendamente peligrosa. Y es la fase del señalamiento. La ruptura total de las instituciones y, sobre todo, la ruptura también social. Porque se están conformando como dos bandos. El que cree que la justicia dictamine si es inocente o no Begoña Gómez, el hermano, Pedro, todos los ministros, secretarios de organización, en fin, es que hay unos cuantos, claro. Oye, puede ser que todos sean inocentes. Puede ser, quién sabe. Y los que solamente les parecerá bien la sentencia si está acorde a sus intereses políticos. Que es de lo que va el asunto. Y el fiscal general del Estado, que es uno de ellos, los primeros que va a tener sentencia, pues ya han empezado con nombres y apellidos a señalar a los magistrados del Supremo que lo van a tener que juzgar, también en Radio Televisión Española. Sí, así es. Hemos conocido la lista de los magistrados que van a formar la sala que va a juzgar a García Ortiz. Entre algunos de los nombres conocidos, el de Manuel Marchena, también la juez Susana Polo o Carmen Lamela. Es un total de
7 jueces los que van a formar esa sala. La presidencia de la sala va a correr a cargo de Andrés Martínez Arrieta. Pues así funcionan, señalando los magistrados del Supremo. No solo ha sido la televisión espantosa, también el diario.es. Un tribunal de mayoría conservadora juzgará al fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso. Claro, por el correo de la pareja de Ayuso, fíjate esta tontería. No estamos hablando de esto. O sea, esto tiene una trascendencia, claro. Pero mayoría conservadora, ¿veis? El lawfare ya está. Que si lo condenan, ya saben usted por qué. Es el señalamiento de esta tropa a los jueces. Y también, no lo duden, lo veremos en cuanto se conozcan los miembros de ese tribunal jurado popular que dictaminará, en el caso de la malversación, pues no es el único delito de Begoña Gómez, si es culpable o es inocente. Y aparecía aquí en Zapatero. ¿Se anda? Sí, claro. Ya saben, cuando hay una situación muy complicada, pues el gran jefe ya decidió cruzar el Rubicón. Dice, pues mira, ya es que esto sí que hay este gobierno entre Estados Unidos y como le dé a la justicia por investigar mi fortuna y a qué me dedico realmente, que es el gran misterio, pues también voy a acabar en una prisión. Entonces, pues aquí estamos con toda esta estratagema, todo este discurso, todo este relato de que la justicia solo está bien si me beneficia, si no, no. Si ustedes imagínense que saliesen los medios de comunicación, se pueden llamar de derechas, pues de derechas, diciendo que el que va a juzgar, y cuando probablemente condenen al novio de Ayuso, es lawfare. Pues oye, no. Bueno, pero estos sí están en esa línea. Porque en realidad lo único que quieren es el poder. Y como digo, en los tribunales norcoreanos, los suyos. Venga, que es un poco la línea en la que iba la ley Bolaños. Bueno, pues Zapatero salía y decía lo siguiente. Y en segundo lugar, ¿por qué se le llama al tribunal del jurado popular? Me sorprende porque es el jurado, sin más, ¿no? Dicho esto, bueno, quienes hemos sido presidentes del gobierno tenemos una cierta autoridad para poder hacer una valoración, y me parece que todo esto es un gran caso donde no hay nada. Nada de nada. Esto dice Zapatero. De lo que no sabemos nada de nada, insisto, es de dónde has sacado tú el dinero para amasar semejante fortuna y comprarte todos esos palacetes. ¿De dónde? Porque con los sueldos que ha tenido Zapatero, no da, ¿eh? No da. Pero como digo, están histéricos, y ya también aparecía Pedro Sánchez, que decía que, oye, esto que me preguntan, mi hermano y mi mujer son inocentes. Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. El tiempo pone las cosas en su sitio, y en cierta medida lo está haciendo. Porque aquí se preguntaban muchas cosas, ¿no? Decía, oiga, ojalá lleguemos a saber la fortuna de Bono, de Zapatero, el ático de Chamberí, Santos Cerdán, ¿cómo es posible? El tema de Delsi, el rescate de Europa, Begoña Gómez catedrática, si es que uno ya empieza y dice, hombre, esto canta mucho. El maestro Azagra. Claro, son numerosas las cuestiones que efectivamente el tiempo está poniendo en su sitio. Pero fíjense, claro, no pueden negar que son hermanos. Y aquí es reconocer que, claro, en alguna ocasión podría parecer que Sánchez era Pedro, el hermano listo de los Sánchez, y el maestro Azagra, el corto. Y es mentira. O sea, me da culpa. Son igual. Tanto es así que mienten exactamente igual. En cuanto dicen, a ver, después de eso va la mentira. Recordemos al maestro Azagra. Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Pues sí, no pueden negar que sean hermanos. Pero de todas formas hay demasiado nerviosismo dentro de los activistas de la PSOE, de la SER,
Radio Televisión Española, Cintora, Javier Ruiz, tranquilos, hombre. Si estáis tan seguros de que Pedro Sánchez nunca miente, quizá, por primera vez, diga la verdad. ¡Comenzamos! Recibimos un jueves más a nuestro querido Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues en estas tardes de septiembre madrileño que son absolutamente maravillosas, con un sol precioso y una temperatura agradabilísima. Así que sí, al menos eso no hay quien nos los quite, a pesar de todas las retóricas de cambios climáticos y todas esas cosas. Tiempo maravilloso de septiembre como todos los años. Sí, el otoño ha empezado bien, la verdad. Muy agradable. No así el clima político, Gabriel. No, el clima político, a qué nos vamos a engañar, sigue siendo el desquiciante y de algún modo repugnante clima político en el que viene chapoteando este país desde hace ya un par de años como mínimo. Y yo no sé, Jano, pero pienso que valdría la pena retornar sobre lo que escuchamos ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Porque, a ver, tal vez sea un vicio de filósofo, pero a mí me han entretenido mucho siempre los análisis filológicos, estrictamente filológicos de los textos, en los cuales, además de divertirte, pues como te puede divertir un teorema matemático, además de eso, pues se aprende a veces mucho más que atendiendo simplemente a lo que las proclamas explícitas hacen. Y bueno, respecto de los discursos de la ONU, lo que a mí me llamaba la atención, o pienso que debería llamarnos la atención a todos, es la diferencia formal y semántica entre los discursos de dos representantes, teóricamente, de un mismo Estado, del Estado y la nación española, representados por su jefe del Estado y por su primer ministro. Es bastante excepcional que en una intervención ante el organismo internacional más importante del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe del Estado y el primer ministro desarrollen perspectivas formalmente diferentes e incluso en algún punto, pienso, contrapuestas. Eso nos hemos habituado tanto en este país nuestro a que se produzca que quizá ni siquiera nos llama la atención. ¿Y por qué te digo que me interesa más el aspecto formal que el de los contenidos? Vamos a ver, en el aspecto de los contenidos, Jano, no nos vamos a engañar sobre lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el cenáculo donde se reúne el mayor número de dictaduras en ejercicio del planeta. En esa Asamblea General de las Naciones Unidas hay un puñadito pequeño de países plenamente democráticos, pues eso, Europa, Estados Unidos, Australia, 2 o 3 países más, y una inmensa gama de dictaduras, tiranías de distinto tipo, desde monarquías absolutas, desde monarquías teocráticas, hasta regímenes de espadones latinoamericanos, hasta regímenes de integrismo islámico. Es decir, podríamos decir que lo mejor y lo peor del mundo, con la peculiaridad de que lo peor es bastante abundante, lo cual suele suceder en casi todas las cosas. Por eso, naturalmente digo, lo importante no es el contenido, lo importante es la estructura formal, tu modo de plantear los problemas. Y en ese sentido, fíjate, Jano, que lo que una lectura puramente filológica señalaría es esta curiosa diferencia entre dos textos. Te leo el primero. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Cisjordania y Gaza. Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad. Como ves, es dejemos simplemente anónimo el texto. Es en primer lugar, un punto de partida claro,
la aberración monstruosa cometida por un grupo terrorista que en una sola intervención asesina a 1.200 ciudadanos desarmados. La segunda, y de ello concluye que la condición para una negociación sería que los que queden vivos, que deben ser ya muy pocos, de esos secuestrados, sean inmediatamente liberados como condición previa para una negociación. Bueno, es una posición, si quieres, convencional, que se ajusta a lo que en distintas variedades ha elaborado el área de la Unión Europea. Prácticamente todos los países de la Unión Europea se han expresado en términos similares. Condena del pogromo del 7 de octubre de hace 2 años, llamamiento a que tras la liberación de los rehenes se pueda pasar a una negociación que acabe con la guerra. Tomemos ahora la segunda, por lo tanto digo, declaración perfectamente convencional, sin énfasis en uno u otro aspecto. Tomemos ahora el segundo discurso. Es el momento, siempre leo literalmente, es el momento de trabajar en la fase de estabilización que solo puede recaer en el gobierno de la Autoridad Palestina, a la que España está comprometida y determinada a apoyar y reforzar. Señoras y señores, como sabrán, España tomó la decisión de reconocer al Estado de Palestina el pasado 28 de mayo. Como ves, en esa segunda declaración hay una diferencia flagrante respecto de la primera. Uno, no se toca para nada el pogromo de hace 2 años y el asesinato en frío, con torturas y violaciones atroces de 1.200 ciudadanos que estaban pacíficamente haciendo su trabajo en sus aldeas. 2. No se menciona para nada la condición previa de la liberación de esos secuestrados como condición de negociación. 3. Ni siquiera se utiliza la palabra jamás. 4. Se habla de una autoridad palestina sin detenerse a especificar que la Autoridad Nacional Palestina, los miembros de la Autoridad Nacional Palestina, no se encuentran en Gaza, no pisan territorio de Gaza, porque fueron exterminados hace ya unos cuantos años por Hamás de Gaza, y solamente los que pudieron salvar la vida la pudieron salvar exclusivamente porque el ejército israelí se puso a disposición suya para transferirlos a Gaza. Naturalmente, este segundo texto, en el que no aparece la palabra genocidio, sin embargo, reposa sobre esa idea, sobre la idea de que se estaría produciendo un genocidio contra nadie, es decir, contra ningún enemigo, sino contra una población civil, puesto que lo que constituye el ataque inicial y el enemigo, es decir, el ataque del 7 de octubre y Hamás, no existen, no aparecen absolutamente para nada en el texto. Naturalmente, esos dos planteamientos, el primero que hemos dicho, un planteamiento templado, equilibrado, el segundo, un planteamiento militantemente militantemente pro-Hamás, y que ha generado, una vez más, la felicitación de Hamás a quien lo ha formulado, bueno, pues formarían parte de ese juego internacional en torno al conflicto, a la guerra entre Israelí y Hamás, si no fuera por un motivo, por una anécdota elemental. Esos dos discursos son, el primero que hemos leído es el discurso del rey de España, Felipe VI, el segundo es el discurso del jefe del gobierno de ese mismo país, de España, don Pedro Sánchez. Naturalmente que en un mismo país el jefe del Estado y el presidente del gobierno, esto es el primer ministro, puedan desarrollar tesis no diferentes, sino frontalmente opuestas, frontalmente contrarias, nos pone, una vez más, con independencia absoluta de que estemos de acuerdo con una o con la otra de las tesis, en términos puramente formales, nos pone en presencia de algo esencial que tenemos que plantearnos, la inexistencia de un Estado firme en este país, la inexistencia de un Estado que pueda ser calificativo como tal y la constatación de que a eso que llamamos Estado no es más que un amasijo de resquebrajaduras en cuya coherencia interna falta el elemento básico, sin el cual no hay supervivencia posible para una nación.
Y eso, querido Jano, debería parecernos extremadamente grave, con independencia de la terrible guerra en Gaza, que ya de por sí es grave. Pues así es, Gabriel, pero me temo que la política exterior no interesa mucho al personal y encima la que estamos haciendo ahora, que es muy preocupante, ¿eh? Porque al final, claro, nosotros pensamos que esto no tiene consecuencias, por supuesto que las tiene. Hombre, tan preocupante. Los servicios de inteligencia de toda Europa que desconfíen de ti. O sea, esto... Pero vamos a ver, Jano, tan preocupante y al mismo tiempo tan ridículo como que el gobierno español acaba de decidir apoyar a la banda de cantamañanas que tratan de desembarcar ilegalmente en Israel, acaba de mandarles para protegerles un barco de la Armada Español, que encima es un barco cuyo armamento es de origen israelí. O sea, es ya el rizo del ridículo, sin más. Me temo que sí, Gabriel. Pero bueno, yo te digo, Sánchez estaría dispuesto a que hubiese una guerra con tal de que eso le beneficiase para tapar toda la corrupción, ¿eh? Mira, lo peor no lo hemos visto, si lo estamos diciendo, si esto va increciendo. Entendámonos, Sánchez estaría dispuesto a hacer picadillo de su encantadora bisabuelita si eso realmente le propiciase el continuar 2 meses más en la Moncloa. Pues aquí no hay enigmas de ningún tipo, o sea, todos sabemos las cartas con las que estamos jugando. Sí, así es. Lo contaremos. Mil gracias, Gabriel. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Jano. Hasta luego. Fuerte abrazo. Nosotros vamos ya a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí, contemplando la histeria colectiva. Se les nota nerviositos, ¿eh? Hombre, no es poco a para poco, a menos. medida que van pasando los días, noto que las plataformas mediáticas y los propios políticos están ya... Histéricos. Histéricos, sí, sí. No es para menos. Pues espérate que aún les viene lo peor. No, hombre, claro, sí, lo peor está por venir todavía. Sí, pero ya van así, yo no sé qué van a hacer estos. Scratches cuando vayan los magistrados del Supremo en la puerta. Vete tú a saber. Algo de eso vamos a ver, sí. El final del sanchismo ya hemos dicho que va a ser una cosa repugnante. Sí, repugnante y apoteósico de lo grave que va a ser todo, ¿no? Sí, Esa descomposición, pues bueno, al final cuando te rodeas de tanta corrupción, pues al final, al final, valga la redundancia, pues es malo, va a ser malo, muy malo. Tampoco se ha rodeado de los más inteligentes, prueba de ello es García Ortiz, que ha pedido que la absuelvan. ¿Qué juicio ni qué juicio? Una vez más, claro. Y por supuesto la culpa es de la Comunidad de Madrid, que es lo que ha remitido en el escrito a través de la Abogacía del Estado, que es su defensa, para decir que él no hizo absolutamente nada, simplemente preservar el prestigio de la institución. El fiscal general del Estado insiste ante el Tribunal Supremo en que los datos filtrados del novio de Isabel Díaz Ayuso fueron difundidos anteriormente por la Comunidad de Madrid. Por este motivo es por el que se va a sentar en el banquillo. Asegura que más de 500.000 de personas tuvieron acceso a esa información antes de que llegara a sus manos. En el escrito, la Abogacía del Estado insiste en que no hay delito, que lo único que hizo fue reaccionar en el legítimo ejercicio de sus competencias textualmente para evitar el perjuicio de la imagen y el prestigio de la Fiscalía. Una campaña total de desinformación. Ese ha sido el escrito que ha dirigido esta mañana al Supremo. Ver para creer, ¿eh, Jano? Sí, joder. O leer para creer. Sí. En fin. Sarkozy. Bueno, tremendo, ¿eh? Pensamos que solo hay corrupción y casos graves en España, pero... Es que en España cuando dicen, no van a jugar a Sánchez, hombre, eso es imposible. Oye, en Francia es como una tradición, en cuanto salen del Eliseo van al juzgado. Están esperándoles en la puerta, ¿verdad? Esto es así. Y Sarkozy condenado a 5 años de cárcel. Exacto, por una trama de corrupción del año 2007. Fíjate, nos remontamos hasta el año 2007 porque el Tribunal Correccional de París ha condenado al expresidente de la República Francesa a 5 años de cárcel por la financiación de Muammar el-Gaddafi en su campaña presidencial en 2007. Lo declara culpable del delito de asociación de malhechores entre ese año y 2012, ya que Muammar el-Gaddafi, el tirano libio, financió parte de su campaña electoral. Sarkozy, que ya había sido condenado otras 2 veces por corrupción, llegó a tener brazalete electrónico. Incluso no podrá eludir esta vez la cárcel. Será la primera vez que un presidente de la Quinta República acabe entre rejas. El propio Sarkozy reaccionaba tras conocerse esta sentencia. Dice que él no ha cometido ninguna ilegalidad y que se va a ir muy tranquilo a la cárcel. Le escuchamos. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale.
je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Madre mía, sin duda alguna es una imagen bochornosa, todo un presidente de la República que va a entrar en la cárcel, claro, son 5 años ya de prisión. Iba con Carla Bruni hoy. Sí, que estaba también un poco cabreada, ha arrancado hasta micrófonos y todo de la prensa ahí presente, en la comparecencia. En fin, el amor. El amor es lo que tiene. Sí. Nos vamos con, en este caso, Palestina, pero, claro, pues es que uno cuando habla del Estado palestino... Es que hay que diferenciar, sí. Claro, yo soy partidario de los 2 estados, pero ¿quién lo gobierna? Jamás. Claro, es que ahí está la historia. Es lo que nos contaba también Gabriel Albiac. Dice, oye, los miembros de Al-Fatah fueron los primeros que tuvieron que huir de Gaza cuando Hamas tomó el control. Pues bueno, tenemos a Mahmoud Abbas que ha dicho que, oye, que nosotros jamás no nos gusta, claro. Ha sido muy contundente en ese comunicado. No ha hablado desde Nueva York porque tiene la entrada vetada en Estados Unidos, así que lo ha hecho en un comunicado vía telemática. Desde Palestina, ya que, como decimos, esa entrada a Estados Unidos la tiene prohibida. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha comparecido de esta manera ante la Asamblea General de la ONU. En su discurso ha condenado tanto los ataques israelíes como los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre, ataques terroristas en el año 2023. También ha hecho un llamamiento mundial por la paz y para el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, pero decía que este grupo islamista terrorista Hamas no representaba de ninguna de las maneras al pueblo palestino. Le escuchamos. A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos del Hamas del 7 de octubre de 2023. Cuando tomaron por blanco a los israelíes y también los tomaron como rehenes, porque estos actos no representan al pueblo palestino, ni tampoco su lucha justa por la libertad y la independencia. Bueno, pues esas han sido las palabras de Abbas. Claro, la cosa es ver en el futuro quién va a dominar o liderar esa Palestina, ¿no? Ese país, ese Estado. Este domingo hay en Contrapoder. El tema es Israel-Palestina, que va a estar nuestro querido Alberto Garín, el maestro. Hombre. También va a estar Ricardo Ruiz de la Serna. Bueno, son 4 miembros. Sí, sí. Va a ser muy interesante, no se lo pierdan, para entender en realidad que esto no es tan sencillo. O sea, es que por supuesto que no es sencillo. ¿Y la flotilla cómo va? Porque claro, Sánchez ha dicho, bueno, a ver, yo ayudar a los valencianos, no. Los palmeros tampoco, pero la flotilla de la paz, dice. La flotilla de la paz. La rave progre de multimillonarios, ¿no? Que está yendo... Ya, ¿cuántas islas han visitado ya, no? Les falta Córcega, Malta, tienen que ir también. Todos los sitios en los que hay fiesta. Sí, hay fiesta, claro. ¿No? Claro. Claro. Pero bueno, les van a llevar pues, primeros auxilios, todo tipo de kits de salvación para que estén atendidos en cada momento. Si se emborrachan o algo, pues si se hacen algún cortecito en cubierta, pues que les curen con el botiquín. Es lamentable. Pobre ejército, tú imagínate que dicen, venga, va, que tienes que subir en el buque, que tienes que ir a escoltar la flotilla de la paz de Greta, da Colau y la Barbie esta rubia. Ahí tan tranquilos los barcos atracados en Cartagena, el puerto de Cartagena, y ahora se tienen que marchar. Bueno, ha salido ya para allá el barco. Sí. Pobre ejército. Para eso ha quedado, ¿eh? Sí, pero bueno. Con lo que hemos sido, Juanín. Sí. Qué cosas. Volveremos, Jano, resurgiremos. Sí, vamos a pensar esto, porque si no, nos deprimimos. Hay que animarse un poco. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Pedro Lecanda. ¿Qué tal? Pues muy bien, pasando una tarde estupenda. Ya... Bueno, he dado un paso, abandoné la guayabera. Hombre, es que ya no hace tiempo. Claro, ya no hace tiempo. Y me he pasado a la teba, que es otra prenda muy habitual. Sí, mucho mejor. Sí, sí. Miguel Rovira, ¿qué tal? Bueno, ha sido un clic lo del tiempo en Madrid, al menos. Sí, sí, de repente. O sea, fue el domingo y luego el lunes estábamos en otra ciudad. Volvió la civilización. Sí, sí. Pero de repente me subí a la moto por la mañana y dije, ¿qué ha pasado aquí? El otoño ha pasado. El otoño. Así es. Como todos los años, por otro lado, o sea, tampoco debería. Sí, no, pero ha sido abrupto. Yo necesito un periodo de adaptación climática. Oye, traigo cosas. Después de 2 años diciendo. Bueno, que sí, 2 años. Llevamos 2 años. Ah, vale. Sí, ya sé que se te hace largo, pero llevamos 2 años. Ha sido largo, así. Espera, antes de que enseñe lo que has traído como decoración, este hueco tendría que estar Javier Martínez Fresneda. Ha sufrido un inconveniente, no ha podido venir y ahora vendrá Rubén Arranz en algún momento. No sabemos cuándo. El soldado desconocido. De hecho, está aquí. Exacto. Aquí está su espíritu. Molaría pensar que en realidad está debajo de la mesa y tal. Rubén Arranz. Haciéndose de rogar y tal. Ya aparece por aquí. Claro.
No, ahora vendrá. Bueno, ¿qué has traído? Venga, para decorar. Antes, no, simplemente en poner antecedentes. Sí, 2 años al diciéndome. principio, hace 2 años me dijo, oye, trae algo para decorar la mesa y tal. Y después de verme en tantos cortes, pues con esos muñecajos siniestros que pone, he decidido traer el mío. Entonces, mola bastante más. Sí que es verdad que debería pintarse, pero bueno. Esto es... a ver, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo esto? Sí, píntalo, ¿eh? Eso es, A ver, eso es ¿aquí droga. se ve bien? Es que es muy pequeño. Yo creo que no. Claro. Es que Hay que decir que desconcentra, ¿eh? Sí, sí. aquí, O sea, yo aquí. creo que el espectador ahora mismo... Uf. A ver, sí que es verdad que es un poco llamativo. ¿Puedo contar lo que es o no puedo? Sí, por favor. Vale. Es una réplica evidente de una escultura que se encontró en Roma a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1885. Pero se estudió bien, ¿eh? Se llama Púgil en reposo porque es un boxeador de la antigua Grecia. No se sabe si fue esculpida pues, en el siglo V a.C. o en el I, lo cual pues, da unos margen de unos cuantos cientos de años, ¿no? Pero bueno, me gusta. La encontraron en una de las en una de las colinas de Roma. Se cree que estaba en las termas de Constantino. Y bueno, esta en concreto me la ha hecho un amigo que se llama Diego, un amigo de toda la vida que tiene, por cuestiones que desconozco, una industria de impresoras 3D en el garaje de su casa. Está muy de moda, ¿eh? Sí, y me ha montado esto y dije, mira. ¿Y qué simboliza para ti? ¿Por qué te...? No simboliza nada, yo es que soy poco místico. me gusta y poco más. Que Mola. Pedro, mola. Pero mira, es muy sencillo. Sí que es verdad que la original es de bronce, esta es un verde radiactivo extraño. Sí, yo creo que tienes que pintarla, ¿eh? Claro. Porque es que es verdad que... ¿verdad? Bueno, y por supuesto, el policromado ese no, sí. no me No, y de termina hecho a mí tampoco. es como radiactivo, o sea, sí que es verdad que despista, ¿no? Sí, mucho. La original mide 1,20, o sea, evidentemente pues es una réplica. Te agradecemos que no hayas puesto una de 1,20. Tengo mis Detalle. detalles. Sí. Entonces, bueno, ha venido para quedarse, claro. Pero píntala. Sí, le daré un toque así como marroncito y tal. Hombre, sí, rollo es que- cobre desgastado o bronce desgastado. Hombre, está muy molón. Mola. La O sea, es que verdad. no Alejandra, se ve tú bien. no has traído nada. No se ve bien Nunca de he traído cerca, nada. pero. A ver, No, espera, pero que ahora es uno acaba difícil, con ¿verdad? que es el Pero, añadir No, algo. quería matizar. Que lleva toda la semana diciéndome que ya tenía la figura. Hombre, es que está muy chula. Es que no se aprecia bien. No se ¿Quieres que aprecia bien. hagamos un programa especial sobre la figura de Miguel Rovira? Me gustaría. Bueno, no se conoce el autor. O sea, es muy pretencioso decir que es mi figura, claro. Pero bueno, que sepáis que ha venido para quedarse. Vale, pero píntala. Sí. Para que no llame tanto la atención. Lecanda, tú no traes figura ni traes libro, nunca, no. No, es verdad. Vivo ¿Por qué? en, Te quieres navego vivir como en la misterio. sombra. O sea, lo del libro, ya te conté que forma parte de una operación de marketing a todas luces absurda, ¿no? Es lo velo en el misterio y quien quiera buscar lo encontrará. Y lo otro es que no sabía que podía participar, pero pensaré algo. Pues es que ahora va a estar difícil. A ver, he tardado 2 años, encontrar algo a la 2 altura. años 2 meditando. años. 2 Tengo, años. bueno, tengo 2 años para pensar. No, pues tú no llevas 2 años, pero ya llevas un año. Sí, digamos. yo sí, como un año más o menos. Sí. Va, pues creo que me toca, es verdad. Escalar a aportar algo a la mesa. Por favor, que no sea con ese color radioactivo, que no esté Miguel Ya, Rovira. la verdad que sí, he fallado un poco en. No, pero está bien. Pero está bien. chula. Sí, podría ser peor. Podríais trabajar en Radio Televisión Española, por ejemplo. Uf, pues Entonces, está difícil, pero sí. Claro, y tú A dices, estas alturas ya no. Tú imagínate que dices, oye, ahora ya no. pero- Ahora ya no. Lo que no sé, he escuchado alguno de allí ya. Raro. ¿A qué te dedicas? Tal. No, pues yo por las mañanas. Te conoces a alguien, ¿no? Pues yo por las mañanas voy a un programa y hablo de política. ¿Ah, sí? La gente piensa, coño, qué elevado. Sí. Dice, ¿con quién tal? No, con Sara Santolaya, Javier Ruiz. Entonces ahí, claro, dices, joder. O sea, es como una mezcla de pobrecito, ¿no? No, es horrible. El otro día lo vi un poco de refilón. Que sí, conviene verlo de refilón. Pero ¿eh? grita, sí, pero de refilón literalmente. Grita mucho esa gente. O sea, esta chica grita mucho. Sí, sí. Sí. ¿No? Quiero decir, se hace difícil la interlocución incluso con ella, ¿no? Y la escucha también. Sí. Pero están muy desquiciados porque con lo del tribunal, bueno, jurado popular, que claro, esto lo introdujo la PSOE. Sí, el en el año concepto. 95. Claro, Sí, el sí. esto de como la democracia es lo que más mola, pues también, venga, que aquí vengan 9 en este caso, randoms a decir a ver si... Bueno, personas aleatorias, he de corregirme con este anglicismo, sí, perdonad. También. Y dices, claro, y ahora no les gusta, porque más del 90% en estos casos acaba siendo condenada la persona que es juzgada Pero por sí, el... sorpresa. Sí, sorpresa. Y encima ahora están con que el 55% de Madrid votan a PP Vox, claro. Si no fuese tan facha la comunidad... O sea, podríamos Pues- aplicar la justicia del pueblo, pero entonces la justicia del pueblo estaba pensada para los fachas, pero, oye, pues ha salido mal, ¿no? Eso es, sí. Pero están muy desquiciados, ¿eh? Yo no sé, porque es verdad que el otoño que tienen por delante es calentito, pero yo no sé hasta dónde van a llegar. No, Rovira. yo lo que he visto
es sobre todo como un ejercicio de acomodo previo, ¿sabes? Como la gente que ¿os acordáis de aquella profesión que era acomodador en el cine? Bueno, pues eso es lo que está haciendo la prensa, está como poniendo la venda antes de la herida. Y lo están haciendo porque pues entienden que va a ser condenada Begoña y quieren ir diciendo que, bueno, que va a ser condenada básicamente por fachas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues malas noticias porque esta figura la introdujo el Partido Socialista, es una ley orgánica, así que tengo entendido que se aprobaría por una gran mayoría además, y se hizo porque se quería pues introducir a ciudadanía, ¿no? En estos términos cursis en los que hablan ellos, en la actividad judicial. Pues bueno, pues los regalos hay que abrirlos, aquí lo tenéis. ¿Es probable que sea condenada o no? No lo sé, pero desde luego me hace bastante gracia que empiecen los medios de comunicación, que son quienes deberían estar fiscalizando el caso, es decir, los medios de comunicación, teóricamente, en un mundo ya no idílico, sino normal, estarían preguntándose si la mujer del presidente del gobierno es inocente o es culpable. Pero aquí tenemos a los medios de comunicación semipúblicos, y digo semipúblicos porque dependen cándidamente de las subvenciones del gobierno, diciendo que, bueno, que es que el tribunal es facha antes incluso de que se produzca pues, la vista, ¿no? Es gracioso, nos esperan unos meses divertidos, no tanto para Begoña quizá, pero está bien que vayan cayendo las caretas y que la gente se vaya mostrando, la gente no vaya, los apesebrados, se vayan mostrando como lo que son, ¿no? Pues eso, pues unos caniches del poder. ¿Le canta? Sí, yo exacto, tampoco he sido nunca demasiado fanático de los tribunales populares, pero lo curioso es como para preparar el terreno de una posible condena, pues ya están con la cuestión de que esto es inadmisible, cuando hace 48 horas está en contra de los tribunales populares en una cosa de elitistas, ¿no? Como decís. Sí. Así que, efectivamente, ¿no? Los regalos hay que abrirlos, pero por otro lado, yo lo pensaba, claro, estaba leyendo un poco de prensa de izquierdas hoy, que a mí me gusta cuando hay un tema de estos, ver qué dicen o en qué esfera se mueven ellos y tal. Entonces el discurso había dos. Uno era que Peinado había hecho un ardid desde el principio para separar malversación, que no tiene un contenido técnico, por tanto puede ir por la ley del jurado, y que todo estaba, digamos, en su cabeza. En fin, y de ahí al lofer. En fin, pues hay una ley, que es la ley del jurado, este señor lo ha aplicado y el resultado es este. Que pierda las elecciones en la Comunidad de Madrid no invalida, digamos, la legalidad de la ley del jurado. Y por lo demás, en fin, no sé, o sea, el argumentario que estoy viendo, ya digo, va por esta línea, o sea, porque es una especie de ardiz del juez Peinado que hace él solo, porque además parece ser que lo hace él solo, o sea, que él aprobó la ley del jurado, él controla la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo. El delito de malversación, el delito de malversación. Que vaya faena que exista ahora, de repente, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Entonces, luego, el otro día, creo que hoy leía que un antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial le preguntaban por esto del jurado popular. Y decía que qué prefería, ¿no? ¿Un tribunal ordinario, profesional o un jurado popular? Y le decía, si soy inocente, uno profesional; si soy culpable, uno popular. Porque, efectivamente, probablemente por la tendencia muchas veces a sentencias condenatorias y porque parece que es más fácil de deslegitimar. Entonces yo creo que, ya digo, ahora el cabo ardiendo de los medios monclovitas es que pase lo que pase, sea la sentencia que sea, como es un tribunal popular, pues no tiene legitimidad para juzgar. Claro. Pero es que, entonces, fantástico. Os fijáis, es curioso cómo actúan los medios de comunicación serviles, valga la redundancia, que lo que hacen es, en el momento que se enteran de que van a llevarlo por un jurado popular, lo primero que hacen es, primero, abrir el censo, a ver a quién han votado en este lugar. Entonces, si la condenan es culpa de los fachas, están preparando el relato previamente, pero con bastantes semanas de antelación. Entonces, es muy cutre todo, ¿no? Porque, bueno, hay programas pues con el de Cintora y todos estos, ¿no? Es que para mí son como lo mismo. ¿Cómo se llama el otro? Para mí yo no sé los nombres. Son como una playa de pues, esta banda, ¿no? Se les ve, o sea, quiero decir, es tan obvio, es tan de mal gusto, incluso es tan obsceno, que es que los ves venir a kilómetros. Sí. Es una cosa repugnante. Bueno, sí, además, es que podría decir que me sorprende, pero es mentira. No, hombre, estas alturas... Claro, tampoco nos vamos a hacer los sorprendidos. Que Javier Ruiz te sorprende a estas alturas. Javier Ruiz, claro. ¿Queréis verlo? Sí, no, yo iba a decir simplemente que para mí Javier Ruiz y Cintora son la misma persona, que lo hablamos antes, sí. Pero como incluso físicamente creo que es como una mezcla. ¿Sabes eso? Cuando cogen con dos caras y las juntan, pues para mí es como Javier Ruiz Cintora. Sí. Javier Cintora. Sí. Javier, pues vamos a escuchar a Javier Cintora. Repasamos, Juanín, porque están desquiciados. Sí, la degradación de Radio y Televisión Española no tiene límites, lo estamos viendo a diario en sus programas y la tensión pues se palpa ya en el ambiente y lo vemos en presentadores como los ya mencionados Javier Ruiz o Jesús Cintora en sus argumentarios, que son calcados a los que distribuye el Palacio de la Moncloa. Vamos a verlo. El gobierno está diciendo cómo, qué, y la oposición está diciendo Sánchez ya. Esto es lo que ahora mismo está pasando. El gobierno dice que hay
estupefacción ante este nuevo, en fin, derrape judicial. Cristina Cañedo, Congreso de los Diputados, el Ejecutivo a esta hora estupefacto. Juez Peinado quiere jurado popular que juzga a la esposa del presidente. Bueno, ¿Esto qué es? yo diría que es un paso más en la escalada de Peinado hacia ninguna parte. Diría que es un ejercicio, un pretendido ejercicio de acoso, de pretendida humillación, de persecución e incluso añadiría de violencia judicial. Y tercera, y sobre todo, y esta es llamativa, se dicta un tribunal con jurado. Algo que, para delitos de malversación, es más bien la excepción que la norma. De todos los delitos y de todos los juicios con jurado, los de malversación el año pasado apenas fueron el 2%, y del total el 0,004%. O sea, qué ridículo. Bueno, pero por supuesto, ¿no? Pero qué payasada esta que hacen, además. No, sí, te cogen un texto y te rodean un círculo y simplemente pone que se acuerda que se deriva al tribunal del jurado, ¿no? Y parece que está reconociendo que, yo qué sé, pues, que ha matado a 23 personas en Burkina Faso. ¿Sabes? O sea, es que es una cosa ridícula, es una propaganda tan burda la ley dice esto. Y sobre todo, me hace gracia, derrape judicial, aplicar la ley. O sea, el derrape judicial es aplicar la ley. El derrape judicial no es pasar por encima de los jueces aplicando una amnistía, por supuesto, bueno, inconstitucional, inmoral, ilegal, todo lo que tú quieras. No, eso no es un derrape judicial, eso no es un derrape del gobierno, no. Lo que es un derrape es aplicar la ley de una ley que por cierto, propuso el mismo partido que está hoy en el gobierno por un delito de corrupción de un gobierno que se supone que llegó ahí para combatir la corrupción. Eso no es ningún derrape. No. Lo que es un derrape es que un juez investigue un presunto caso de malversación y lo derive a estas leyes que, por cierto, aprobaron los socialistas. Una ley orgánica que además con cierta mayoría. Entonces, esto patético, ¿no? Encima te sacan al maniquí ahí con el texto ahí redondeado. Mira, Tribunal del Jurado, pero usted, ¿por qué se piensa que soy imbécil? Quiero decir, tiene motivos para pensar ¿por qué se dirige a mí en esos términos? Es una cosa es absurda. ofensivo. Sí, es ofensivo. A mí no es tanto el latrocinio, no es tanto bueno, pues el ritmo que hayan, sino el que te tomen por imbécil de esa manera. Eso es lo que me molesta. Es que te tomen como un muñeco, pues como los niños cuando hacen los teatros esos, los mayores con los calcetines, poniendo las manos y tal, ¿no? Es una cosa que a mí particularmente me humilla. Ahí, como ciudadano normal y corriente, ¿eh? Tampoco pido mucho, joder. No me robes, no te rías de mí. Soy benévolo. Lo que hemos dicho muchas veces, manipúlame como un adulto. Claro. O sea, una manipulación que yo diga, me la ha colado. Claro. ¿Sabes? Lo de la pantallita de cintura es... Sí, no, y Javier Ruiz es el que va a poner el iPad. Además, Sí. te sale con el iPad como diciendo, ven aquí que te voy a dar yo los datos. ¿Sabes? Sí. Ven aquí, no voy a fiscalizar al gobierno, voy a fiscalizarte a ti. Y te voy a explicar por qué te equivocas. Sí, en esta línea es llamativo, o sea, claro, la conjunción de la retórica del lofer, que por cierto, luego no sé si hablar, pero lo de Rufián de nosotros ya avisamos al gobierno de que había que cambiar jueces y todo esto. Ayer justo lo sacamos. Claro, la retórica del lofer y la visión esta de la verdad oficial, los bulos, el fact-checking, se juntan en este personaje que te pone música dramática, victimiza al poder ejecutivo y dice, el gobierno... Pero es que además es muy divertido porque literalmente te traslada abiertamente a la visión gubernamental. ¿Sabes? Que es como... O sea, el gobierno está muy triste. Estupefacto. Y es por tu culpa. El gobierno lo está pasando muy mal. Es un desbarre, es un despropósito lo que está sufriendo el poder ejecutivo. Deberíamos ser más benevolentes con el poder ejecutivo. O sea, ese es lo que le está haciendo el poder. Claro, y luego lo de la violencia judicial, que esto está guay el término. Con lo de Charlie Kirk se habló. La banalización constante de la violencia que hace la izquierda subida a la parra, de violencia, o sea, pensar distinto es violencia política, aplicar la ley es violencia judicial, decir la verdad es violencia mediática, y cuando hay violencia real la banalizan, o sea, cuando matan a un tío de verdad, claro, cuando dices, bueno, no. es que mira qué ideas el tío andaba manejando por ahí. Entonces esto es muy como decían en la SER, a los ultras les pasan cosas ultras, perdona. Sí. Pero es que además, es que yo, claro, evidentemente te hablan de violencias porque tienen que seguir abriendo el abanico de lugares por los que trincar pasta, ¿no? O sea, tienes que ampliar el espectro, los nichos de mercado, ¿no? Entonces, pero luego la violencia, la que es explícita y real, no les interesa. Claro. No les interesa, porque lo del tema de las pulseras, por ejemplo, de los maltratadores, ha pasado de puntillas. O sea, que al final es sobre todo,
lo que son frívolos. Son muchas cosas, pero lo que son, antes de nada, son frívolos. Sí, la verdad es que gente, Juanín, ¿cómo ves tú esto? A ver, es que los presentadores manifiestan hasta el estado de ánimo del propio gobierno. O sea, tú lo ves en Javier Ruiz, él decía la tristeza del gobierno, pero es que también el enfado. O sea, Javier Ruiz estaba casi gritando cuando estaba contando lo del auto judicial de Begoña Gómez, ¿no? Entonces, claro, se palpa ese nerviosismo y es que yo creo que hasta les entrenan para eso. Les dicen, oye, o sea, poneros aquí serios porque la cosa, o sea, que se nos va el asunto. Y al final, pues bueno, van saliendo poco a poco. Han empezado ahora también a señalar, han empezado a decir nombres y apellidos de los magistrados del Supremo que van a juzgar al fiscal general. Claro, en cuanto se sepa quiénes son los miembros de este jurado popular, no tengas la más mínima duda que empezarán a decir, a ver quién es cada uno. Este tío contó un chiste machista en 1987, ya está, ya no hay malversación, ¿lo ves? Mira, te lo voy a subrayar una pizarra. Claro. Yo lo hacía con el fiscal, yo antes buscando información decía el perfil conservador de los jueces que van a juzgar al fiscal. Y otro día también me llamó la atención, a propósito de las pulseras, que Javier Ruiz Cintora, Santaolalla y Chaurrondo Buenafuente, Javier Ruiz, dijo algo así como, sabemos que no fallaron. O sea, es una cosa inaudita. Sabemos, el comisario del PSOE que tengo aquí, tú, si te prestas y yo, que en realidad no pasó nada. Y luego ¿sabes? Sí. Es que es verdad que es ofensivo. Sí. Porque es que no está currado. Claro, o sea, cúrrate la propaganda. O sea, quiero decir, hazlo bien, chico. Los mínimos. Claro, pero no te rías en mi cara. No sé, es tan grotesco. El otro día Javier Ruiz hizo una entrevista. Sí, pero para que veáis lo absurdo de todo lo que estamos viviendo en Radio y Televisión Española, le entrevistaron, como no, en el diario El País, en el Pravda, y Javier Ruiz dijo, sé que me iré a la calle por salvar mis principios. O sea, es que se creen su propia, el principio de Arquímedes, historia. El de mantenerse a flote, vaya, porque porque esta gente de verdad son y dice, la gente que comenta que ha enchufado a Sara Santaolalla miente, reconoce. Ah, coño, es que es verdad. Yo es que nunca me he metido con ella. Porque me da pena, en el fondo. Imagínate ser Sara Santaolalla, qué putada, porque eso además es para siempre. O sea, no hay manera de remediarlo. Entonces digo, me parece ofensivo. Yo no. Sí, yo no, claro, y sobre todo... No entro ahí. Claro. Sí, a mí también me parece que es poco... Pero Miguel sí que entra. No. A ver, Jano, por algún motivo, a pesar de ser su tertuliano más fiel, quiere que me vaya por delito de odio imputado. No va a ocurrir, Jano, porque luego me puede tocar un tribunal popular y fíjate lo que me pasa, ¿sabes? Sí, más del 90% de los casos, pero no, porque esto es por malversación. Eso... Bueno, es que no voy a poner turras, pero hay una teoría psicológica que se llama la teoría del cristal roto. ¿La conocéis? No. Venga, Avanti, ponte turras. Yo me he empezado con la escultura ya... pongo turras. Es una teoría muy conocida que dice que si básicamente se basa en un experimento de dejar un coche en un barrio marginal sin tocar, o sea, sin romper de ninguna manera. Entonces, en el momento en que alguien rompe una ventana, la sucesión de violencia, esta es irreal, contra el coche, se multiplica. Porque la gente dice, pues ahora le parto un retrovisor, pues ahora no sé qué. Esa violencia genera un efecto llamada. Y esto es una teoría que está estudiada, ¿no? Sí, que es real. Pues con los jurados puede pasar lo mismo, no vamos a negarlo. O sea, con los jurados puede pasar que la gente vaya condicionada, gente con la que no está familiarizada con la justicia, de alguna manera, diciendo, pues con cierta presunción de culpabilidad, lo hemos visto. O sea, los juicios mediáticos y los juicios paralelos han sido brutales. Pero claro, es que lo habéis propuesto vosotros. Ahora toca disfrutar y luego dárselo en lo que han propuesto. Porque todas estas putaditas que ahora les surgen vienen de sus ocurrencias de antes. No, vamos a dar mayor participación ciudadana a la gente en la justicia. Oye, enhorabuena. Y todas las que están haciendo ahora, que por supuesto son mucho más delirantes, si cabe, porque esto hace 30 años, fue en el año 95, pues serán peores. Entonces, hay que abrir los regalos como Íñigo Rejón. Pues hay que abrirlo. Ya está. Entonces, tenemos esto para ti. Claro, tenemos un regalo para ti. Sí. Lo que no vale ahora es quejarse. Bueno, hay que divertirse. Ahora nos divertimos todos. Con Francisco Camps, que lo juzgó también un juzgado popular, salió absuelto. Sí, milagro. Y la gente poniendo el grito en el cielo también. Claro. ¿Cómo es posible, no? Que el pueblo haya decidido a este señor... Y ahí no se quejaban, ¿eh? Cuando estaba el caso, que además no es el único, el de Camps, muchos miembros del PP o ligados con el Partido Popular... Pues que es malversación, esto es lo que te toca. Ahí nadie decía, no, hombre, no, es que cómo va a juzgar el populacho a esta gente. Pues, claro. Y ahí todos chitón. Calladitos. Claro. Ay, sí. En realidad es que es justicia, esto lo humana en la norcoreana. O sea, al final es, oye, justicia sí, pero los míos... Y es como si aquí dijésemos que hay lawfare con el novio de Ayuso. No. Que mira que el caso no es, vamos, ni parecido. Sí. Aunque están insistiendo en que todo lo que estamos contando desde hace ya un año y pico es empate. Claro. Porque el novio de Ayuso
hizo un par de facturas falsas. Sí, sí. Empate, coño. O sea, claro, eso, joder, justifica la amnistía, por ejemplo, que es el mayor acto de corrupción de la historia de la democracia, con bastante diferencia con respecto al segundo. ¿Sabes? Incluidos todos los latrocinios societas, que no han sido pocos. No han sido pocos, no han sido pocos. Pues bueno. Eso es lo que estamos, Rovira. A divertirse. ¿Queréis hablar de la flotilla? Sí, claro que sí. Claro. No está Fresneda, que es si se cabe el experto en la flotilla. Experto flotillero, sí. Sí, es una pena. Pero podemos hablar, claro sí, que sí. De hecho, pobre Fresney, pero bueno. A ver, pues está bien, ¿eh? O sea, que, claro, esto puede parecer algo que le ha pasado. Claro. Ha tenido un inconveniente. Sí, un percance. Percance, pero nada, que está bien el hombre. Juanín, vamos con la flotilla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer de manera muy solemne en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el envío de un buque militar de apoyo a la Global Summit Flotilla, que lleva supuestamente ayuda a la Franja de Gaza. Lo hace tras los ataques sufridos por varios de sus componentes y en este sentido, pues Sánchez precisó que el patrullero oceánico zarpará equipado con todos los medios y acudirá en auxilio de la flotilla si fuera necesario. Les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Sí, que estábamos comentando que, claro, tú imagínate que eres militar, es por la patria, en fin, pues muchos años dando tu vida por España y te dicen, a ver, que te vas ahí a escoltar a la flotilla. Sí. Bueno, ya se bajó, no aguanto más. No se bajó. Renunció a su... No estás puesto, tío. Claro, necesitamos a Fresneda. Renunció al liderazgo. Bueno, digo, que se bajó de la primera línea. Sí, dijo, yo ya no soy directora, porque no sé, es que esta gente en cuanto hacen algo enseguida hacen una asamblea y nombran presidentes, vicepresidentes, tal, y se hacen un lío al final. Sí, se hacen un lío. Y entonces, pues no sé, supongo que habrá ya 27 asociaciones en cada flotilla, pero la cuestión es que ella era directora, presidenta, coordinadora general de un bodrio de esos. Sí, pero además les encanta, son muy transversales, pero les encantan los cargos a todos. Hombre, claro. Transversalidad. Mariscal de Asuntos Sociales. Tal, sí. Pero luego había otro, me decías tú, Lecanda, que dijo esto no, porque aquí hay mucho homosexual. Sí, no sé hasta qué punto, vamos, lo he visto en varios lugares, que había un nuevo coordinador que ha dicho que hay mucho LGTBI+, y que él no, por lo que sea, no le va, y que se baja de ahí, vamos. Por lo que sea, claro. Por lo que sea, no es su rollo. No. Pero es muy fuerte que este tío, o sea, dices, joder, que utilices al ejército. O sea, van fuerte. Hay que reconocer que el sanchismo, esta última etapa, va fuerte y no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero dices, que utilices al ejército para llevarlo ahí y que encima estés deseando que a ver si me pega un zambombazo a Israel. Claro, o sea, es lo que en realidad le encantaría que pasase. A ver, si es que ya es un hartazo por comentar payasadas constantemente, porque si recordáis, ya genera una crisis diplomática para desviar el tema. Sí, cuando hace un año y pico llamaron drogadicto a Milei. Sí, Óscar Puente. No tiene ningún inconveniente en generar, exacto, Óscar Puente, no tiene ningún inconveniente en generar otro conflicto diplomático con Israel, simplemente por evitar que se hable de su hermano y de su mujer. Punto, ya está. Para ello ha movilizado un patrullero de 100 metros con los consiguientes militares que van dentro y con el consecuente déficit que dejan en la Armada para prestarse a esta payasada. Además, hasta donde yo tengo entendido, la Armada puede llegar a aguas internacionales. En ningún momento puede atravesar las aguas de Israel, que creo que son, no sé si son 12 o 13 millas náuticas, ¿no? O sea que es una cosa patética. Es una cosa es ir a hacer el sainete, ¿no? Además, no hace falta remontarse muy atrás. Como recordaréis, durante el verano, los propios bomberos han tenido unas dificultades enormes para moverse, para extinguir los incendios entre comunidades autónomas. El primer bombero que llegó a Alfafar tras las inundaciones de Valencia era francés. O sea, los canarios, 4 años después, siguen viviendo en barracones en Las Palmas después del volcán, y ha movilizado al ejército un patrullero de 100 metros para ir a hacer el payaso a las costas de Israel, porque encima ni siquiera pueden acercarse, porque legalmente no pueden acercarse más allá de las aguas internacionales. Pero este tío no tiene ningún inconveniente en generar conflicto. De hecho, no es que no tenga ningún inconveniente, es que lo busca. Claro. Busca generar un conflicto internacional. Le encantaría que tuviésemos un conflicto con Israel. A costa de esta gente que yo no sé ni cuánto tiempo lleva de fiesta a bordo de esas... Están todos narcotizados. Ahí sí, es una cosa absurda. En Menorca, en Grecia, en Mykonos, de repente en Peñíscola, en Túnez, van por ahí dando vueltas, van perdiendo barcos. Menorca. Es una forma de perder el tiempo y de tener el país pendiente de sus payasadas. Pero bueno, un tipo acorralado y a la huida, ya está, esto es lo que es.
Sí. Esto tiene incluso más ribetes cómicos y luego tiene la parte seria, que es efectivamente lo que tiene de humillante, lo que tiene de agravio comparativo. He leído hoy, creo que es además así, que es un barco que tiene tecnología israelí, que no tiene preparación antidrones. O sea, es que todo es muy gracioso. Si no fuera porque los cómicos están muy ocupados recibiendo todo tipo de subvenciones y trabajando en televisión española, aquí hay comedia, aquí hay una novelaza cómica y luego está, ya digo, pues la parte un poco más seria. De eso es un tema, eso sí hay que hablar. Los humoristas del BOE, los humoristas del régimen, ¿dónde están? Pues haciendo chistes del rey Juan Carlos. Del trío de las Azores. Sí. Yo creo que la cosa de Gaza, que además ya estaba bajando un poco, yo creo, es que claro, mantener pública. Esto, la vuelta, la revientas bien, pero es que hoy en día todo va rapidísimo. Entonces 24 o 48 horas y ya... Hay que hacer flotilla Global Summer y tal, pues es que si no, o sea, tienes que intentar, de algún modo, escalar un conflicto diplomático que además es un poco más serio que el de Argentina. Claro. Que la Argentina fue serio, evidentemente, pero esto, en fin, digamos que es tener una mala relación diplomática con Israel es otra cosa. Y en fin, es que ya digo, la cosa es difícil. O sea, yo creo que el tema de Gaza, o sea, obviamente es una cuestión. Cuando pasó la primera vez, yo pensaba, oye, ¿esto mueve algún voto? Yo creo que evidentemente no. Es decir, esto lo que evita perder, si acaso. Son preocupaciones. En Barcelona, la clase media barcelonesa y madrileña a lo mejor algo. A la izquierda la revive un poco, ¿no? También la vuelve a meter ahí, que se active, vuelvan a tomar las calles, que las hemos perdido, el pulso de la calle, esa frase tan repugnante que se utiliza. Eso, entre izquierda puede tener algún tipo de relevancia marginal, pero sí, sobre todo yo creo que efectivamente me abono la teoría de lo que se hizo ahora el telón de humo, pues parece que tiene bastante de eso. Pero claro, este gesto, evidentemente no van a cruzar aguas territoriales, evidentemente es un buque que no tiene armas, etcétera. Pero es un gesto feo que se suma. O sea, si tú coges este gesto ridículo y feo con el resto de gestos ridículos y feos, y algunos de ellos no tan ridículos, más bien serios, que llevamos, pues efectivamente es una manera de escalar unas malas relaciones. Y luego yo lo que me pregunto es cómo se van a bajar de ese barco. Es decir, ¿cómo va a acabar esto? Claro. ¿Sabes? Que yo supongo que será diciendo algo así como: ante los nuevos ataques o amenazas israelíes, esta situación es insostenible, nos volvemos a Barcelona. Es más, yo esta mañana, que he tenido que madrugar mucho por razones laborales, cuando he visto la noticia, yo lo había entendido al revés. O sea, el sentido común me ha jugado una mala pasada. Entonces he pensado que el gobierno, aplicando la sana doctrina de aunque tus nacionales sacan el idiota, son tus nacionales y tienes que rescatarlos, yo pensaba que iban a recogerlos y llevárselos a Barcelona. Como, oye, se ha acabado esta pantomima, bueno, vamos a desayunar. Y este aquí que luego he descubierto con sorpresa que no, que les van a escoltar en sus múltiples viajes alrededor del Mediterráneo. Entonces ya digo, no sé, a mí lo que tengo interés ya es, o sea, porque esto es tremenda superproducción de radiotelevisión española. Una vez ya metes al Estado en esta especie de serie tal, ya es cine, ¿no? Pero claro, yo quiero saber cómo hacen para bajarse. Yo supongo que será, pues harán otra cosa de estas. Podemos probar que ha habido un ataque o una amenaza muy seria de Israel. Israel además ha dicho que, bueno, lo ve como una operación que tiene que ver con, o sea, que es publicidad de Hamás. O sea, para Israel esto es básicamente promoción de Hamás. Entonces ya digo, a ver cómo lo hacen. Yo supongo que dirán eso, que es una situación muy arriesgada y que tienen que volver a Barcelona a ocuparse de sus asuntos. La pregunta es qué asuntos. Lo que me alucina, ¿hasta qué punto está la arma? Bueno, por supuesto, hasta ninguno, ¿no? Pero ¿a qué resquicio legal se agarran para que la Armada esté, pues esto, escoltando las aventuras de un grupo de frikis? Sí, o sea, es que es una pandilla de taraos. ¿Hasta qué punto está la Armada para esto? Sí. O sea, la Armada son gente seria. Sí. O sea, la Armada está para otra cosa. Oye, porque metes ahí, no sé cuántos marineros irán, no lo sé. Que metes ahí 50 tipos para las ensoñaciones de una tarada sueca que va con la exalcaldesa de Barcelona y con no sé cuántos más que llevan de vacaciones 3 semanas. ¿Quieres conocer a más miembros, Juanín? Sí, que a todo esto lo que decía Pedro Lecanda antes del coordinador que ha dimitido de la flotilla, textualmente dice: nos mintieron sobre la identidad de algunos de los participantes. Refiriéndose a que eran homosexuales. Eran homosexuales, sí. Claro. Pero les dijeron que no antes, entonces. Pues debe ser. Esto cuidado, esto es orgullo sí, pero no mucho, os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta, ¿no? El orgullo selectivo. Si es que es una cosa... Pues es que es verdad que dices, oye, la propaganda o la flotilla esta, y digo, joder, macho. O sea, llega un punto que de verdad es preocupante y te lo tomas a risa porque como te lo tomas en serio acabas López y Bor, o sea, claro, sin duda en tratamiento. Dices, oye, ¿cómo puedes manipular o cómo puedes utilizar? Venga, vamos a mandar una flotilla para que sea como el referente internacional de nuestra lucha por...
con esta panda que decías tú, bueno, de frikis, de dementes, o sea, ojalá fuesen solo frikis. No, o sea, gente que está mal de la cabeza, todos. O sea, no hay ninguno que se salve. El que tiró la bengala, es que, coño, es que es muy heavy. Tira una bengala, le cae y dicen que les han atacado drones israelíes. Mira, si te ha atacado un dron israelí subnormal, estarías ya muerto. O sea, ¿qué cojones va a ser un dron israelí? Luego que Netanyahu no tiene nada más que hacer ahora. Claro. Está ahí en su despacho diciendo, la Global Summer flotilla World Trader. O sea, Resilient. Ecological. Amazing show. Y dices, tío, pues lleva gente normal, que no llame mucho la atención, que reivindique bien sus soflamas, no sé. Pero gente muy, muy desagradable. Pero si os fijáis, todo es perfectamente coherente, porque en realidad el paradigma de ahora no es ser el héroe de nada, sino ser la víctima de todo. Por eso van allí, no me han atacado, no hay que defenderlos, no voy a redimir a las víctimas. ¿A qué víctimas vas a redimir tú? Para empezar, en una sociedad en la que no compartes, con la que no compartes absolutamente nada contigo, pero ni voluntaria ni involuntariamente. Y por supuesto, en la puesta en escena. Es decir, no vas a llegar, pero ni a la costa. No vas a llegar ni a la costa. Casi no vas a atisbar tierra. ¿Qué estás diciendo, no? Entonces, lo que me parece alucinante, bueno, me parece alucinante, no me sorprende, ¿no? Pero a pesar de, ¿no? Que se presten los recursos del Estado para esto. Y a pesar de la Armada, o sea, me parece una cosa, o sea, sobre todo que desde hace unos años ya, evidentemente, al Estado no se le puede tener en cuenta para muchísimas cosas que antes se daban por supuestas. Pero es que fíjate, Neutral, lo de la bengala. Sí. ¿Qué sabemos de los ataques contra la flotilla a Gaza en Túnez? Entonces empiezan ahí a contar el rollo de que, claro, que un día después las embarcaciones fueron dos. Recibió el impacto de un segundo proyectil que provocó un incendio en la zona de proa. Ninguno de los tripulantes de los dos barcos ha resultado herido, según los organizadores de la flotilla, que hay que tomar muy en serio, claramente. Las imágenes que han trascendido los supuestos ataques no permiten identificar si hay drones implicados. Y dice, pero tú eres un normal, o sea, en serio, es para decir, pero usted es imbécil, el que escribe el artículo, el que está en la flotilla, el que dice que esto ha sido un dron, pero ¿cómo va a ser un dron israelí? Estarías muerto, idiota. O sea, es como, dice, no, un dron que ha venido aquí. Y en el vídeo se ve perfectamente, que es un ridículo. En el vídeo se ve perfectamente. Es que ese vídeo no sé si es de eso o no, porque eso es verdad que no lo sé. Y claro, y Neutral ya dejó de preguntar. Claro. O sea, ya cuando no hay más artículos al respecto. ¿Qué sabemos de los ataques contra la flotilla? Cuando se sabe que drones israelíes, ¿no? No sé, el sentido común una bengala en la fiesta. Como Sócrates, solo sé que no se barco o algo. Yo qué sé, pero tú imagínate esta banda de tarados, pues cualquier cosa puede ser. Es que es el alto concepto que tienen de sí mismos. O sea, tan solo hace falta ver el vídeo de despedida cuando estaban ahí en el puerto, que parecía, o sea, aquellos que se iban a emigrar a Hispanoamérica y abandonaban y se iban en el barco, todos despidiéndose ahí, llorando y tal. O sea, tú veías entrando ahí a Ada Colau y dices, pero vamos a ver, ¿tú quién eres para dártelas aquí al estilo bienvenido Mr. Marshall? De que, no sé, o sea, tienen un concepto de verdad muy elevado. Y sobre todo, quiero decir, eso es. O sea, ¿cuántas causas quieres apadrinar? Estos como los Pokémon, ¿no? ¿Qué? Tienes que capturarlas todas. Tú empezaste con la vivienda, luego estaba por Palestina, en medio el pueblo saharaui, por supuesto, ahora abandonado. No. En medio te dio por destrozar Barcelona, por el urbanismo, por los desahucios. O sea, quiero decir, 15 años sin currar. Sí, justo. Su vida son gincanas. O sea, son gincanas. Subirse a una montaña rusa en un tal. Ahora toca. Ahora Gaza, pues vamos. O sea, Gaza. Lo único que ha hecho tiene que tener algún nombre en psicología, eso. Sí, pero yo creo que trastorno. Yo creo que ya megalomanía. Claro. Sí, la única cosa que puedes decir que es un trabajo que es importante, relevante y que hizo de manera francamente mejorable es ser alcaldesa de Barcelona. El resto de cosas es activismo. Entonces, cuando tú llevas 20 años en el activismo, es la política de gestos. Sí, justo. ¿Sabes? Esto es la falsa compasión, totalmente egocéntrica, pues es eso, es una especie de compasión pero que es totalmente egocéntrica, o sea, grabándose vídeos, haciendo la colada, lavando la Palestina, bailando. Entonces, sí, esa política emotivista, esa política de gestos, es lo que ellos consideran política. O sea, para Colau, esto es hacer política. No es tomar medidas reales que tengan alguna repercusión más o menos externa y que solucione un problema. Es hacer bulla, hacer activismo, hacer cosas simbólicas, y en 2 años estará con otra cosa, estará con algo que pase en el Ártico o con los osos polares o vete tú a saber. Sí, es el leitmotiv también de un poco de Yolanda, bueno, un poco no, de Yolanda Díaz, vaya, que es ejercer de oposición estando en el gobierno. No, es que la vivienda y tal, bueno, pero ¿y quién está en el gobierno? ¿Quién está en el gobierno? O sea, es una mentalidad que yo creo que difícilmente abandonarán porque se han pasado toda la vida reivindicando causitas con las que lo único que comparten, lo único que tienen en común es la necesidad del narcisismo de los protagonistas, que son ellos. No tienen otra cosa, porque son causas de especie, cada una es de su padre y de su madre, y según les pega. Entonces, es lo que decía antes, son frívolos, son profundamente narcisistas y no se creen
casi nada de lo que dicen. ¿Visteis el otro día la imagen de Yolanda Díaz, esa fotografía con las 3 carteras ministeriales detrás? ¿No has visto? No. Es que claro, Yolanda Díaz es un personaje como ha ido evolucionando, que primero va la bufanda mugrosa. Hombre, Rubén, pasa, hombre, si eres de casa, pasa por delante de las cámaras, no hay ningún problema. Bueno, vale, es verdad que está ahí. Pensabas que ibas a salir por debajo de la mesa, pero... Un fichaje de última hora. Pues estamos hablando... Llega justo a tiempo porque estamos hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí, bueno, claro. Mentira, estamos hablando de la flotilla. Pues bien, ¿y qué tal todo? Estamos en un nivel muy elevado. Entonces, estamos con la flotilla de Gaza. El buque que ha llevado Pedro para escoltarles, que no les pase nada. Y bueno, pues la tripulación, los personajes, los miembros. Bueno, yo simplemente quisiera decir, pero simplemente... Bienvenido. Gracias, como comentario jocoso, que me has llamado a último hora. Estaba comprando Ultimísima. unos donuts para el desayuno de mañana y he tenido que agarrar el teléfono así para... Tú no sabes, pero ha sido providencial, porque lo ha hecho Jano ha sido separarte de esa vida insalubre. Es verdad. Del donut, tal... Sí, no era para mí, además no me gustan bueno, esas vale, cosas. bien. Claro, son inventos un poco extraños. No. Pero saturadas fuera. Pero no sé si habéis visto, no sé si lo habéis comentado ya, con respecto a lo de la flotilla, que ha pasado una cosa singular dentro del grupo, que es que una de las personas, que yo creo que tenía origen palestino, lo puedo simplemente... ¿Que se apira porque eran homosexuales? Sí, porque decía que no aguantaba a los activistas LGTBI que había dentro de la flotilla. Entonces, ha habido un problema con respecto a eso, ha sido porque comentado. hay diferencia de opiniones en el barco. Greta dimitió también de su... Entonces, Por lo visto, este año Gaza tampoco va a celebrar el Día del Orgullo, ¿no? Como todas las ediciones anteriores, ¿no? Bueno, de hecho, lo que no lo va a celebrar tampoco es Siria, porque el gobierno que apoyaron, que se supone que iba a respetar, iba a ampliar libertades con respecto al Assad, ya no permite determinadas... No, pero o sea, a mí eso que me sorprende cero. Lo que me ha chocado, entre comillas, es el aval que ha recibido de todos los gobiernos occidentales. Hasta de Meloni, Ahmed Hussein. Hasta de Meloni. Claro. Ahmed Hussein, sí. Sí. Ha recibido toda una pátina, un yihadista moderado, un yihadista pragmático, pero perdona, un tío que ha estado en el Nusra y en Al-Qaeda hasta el año 2016. Bueno, y aunque hubiera estado hace 40 años, es que me da igual. Ayer estaba en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, estaba ahí. Pero bueno, con respecto a la flotilla, es muy curioso porque al final es un poco estoy un poco acelerado, perdón. No menos, es que para no estarlo. Nosotros también. No es para menos. Sí. Pero... ¿Cómo no estarlo? Es un Rubén? poco el destino de todas las revoluciones, si lo miráis. Es decir, primero dan una imagen de... Eso lo decía muy bien en una película, no sé si la habéis visto, que se llama Los extranjeros, que es una película del oeste, que está en Burt Lancaster y no recuerdo cuál era el otro actor. Y al final hablan de cómo la causa, una revolución que ellos montan por sus amigos, siempre fracasa. Dice, la revolución, ¿qué es la revolución? Pues la revolución es como la mujer de la que te enamoras. Primero estás muy emocionado, te movilizas, dejas todo, te vas por ella. Luego ya de repente te desencantas. Tu sentimiento se va erosionando hasta que hay un punto, un día, en el que degenera. Te vas a tu casa otra vez, dejas la revolución y en casa, si estás aburrido y no tienes nada mejor que hacer, tarde o temprano te terminas por unir a una revolución. Lo de la flotilla yo lo vi así desde el primer día. Imagen de unidad, Enric Juliana diciendo, está Susan Sarandon en Barcelona y están celebrando una fiesta, no sé qué fiesta era en Madrid. O sea, las diferencias entre unos y otros, la Barcelona moderna y la Madrid casposa. Y claro, al final lo que sucede es que cuando juntas a personas tan inconsistentes, porque son muy inconsistentes incluso en su defensa de las cuestiones en las que creen, simplemente es sentarte a esperar a que degenere ese sentimiento que tienen de apoyo, a que se empiecen a pelear entre ellos, a buscarse las diferencias. ¿Por qué murió el 15M? Si es que en el 15M de repente que eso surgió con un movimiento ciudadano contra la crisis, con 7 puntos, que básicamente pedían listas abiertas, y eso se erosionó porque terminaron por reclamar básicamente asambleas, previas a las asambleas, para decidir sobre el futuro de la energía nuclear en España. 4 señores que estaban en Sol, que venían de la universidad, y eso es lo que ha pasado un poco con la flotilla. Sí, que además en la flotilla me llama la atención que enseguida se han montado cargos. Sí. Yo soy el coordinador de no sé qué. Cabo segundo de asuntos... Los padres de la transversalidad, les gusta mucho la verticalidad cuando son ellos. Pues vamos a hablar, porque claro, esto se ha hecho súper viral. Hemos sacado ya a Javier Ruiz.
Si quieres comentar algo del derrape judicial y luego violencia. también que ha salido con una tablet y un video wall, entonces la Charo que está en casa dice, coño, pues iba con un, Claro, tablet o sea, y un video wall si- y me hace un círculo como el Claro, Bertín, si un aparece círculo en, si aparece en un texto redondeado, es verdad. Claro, un texto redondeado que encima Y además, se ha fijado. Justo la prueba coincide con mi sesgo, entonces tiene que ser verdad. Claro. Entonces, si quieres apuntar algo sobre esto de Javier Ruiz, estos días están muy histéricos. O sea, estábamos hablando antes de lo histéricos que están en los medios de comunicación. Yo de verdad, el lunes llegué aquí para defender una postura con respecto a lo que estaba planeando Pedro Sánchez sobre unas posibles elecciones, y es verdad que veo movimientos al respecto, pero ayer dijo que quería presentarse más allá de 2027. Entonces, claro, cuando veo todo este clima, este ambiente de precampaña, claro, por cierto, el programa de Javier Ruiz cuesta 6,3 millones de euros entre enero y agosto, no está mal. Es decir, se están gastando dinero para mantener, yo no sé si estáis de acuerdo, un ambiente, especie de tensión, de precampaña, que parece que aspiran a que dure 2 años. Es una cosa. Entonces, claro, lo de Ruiz, el derrape judicial, pero ¿qué derrape judicial, Javier Ruiz? Y a mí de verdad me sorprende. Luego se comió también, se comió el bulo de lo de, porque ni siquiera sabía que cuando se juzga por separado la malversación de la prevaricación, Es jurado popular, hay un siempre. jurado popular, que además es una ley que se introdujo después de la presión que hizo Belloc, y eso es como una justicia, se supone que es un síntoma de la justicia progresista, según escuchaba ayer a Guadalupe Sánchez. Pero claro, ahora reniegan de ello. Pero Es porque decir, en y ahora Madrid mandan a Ruiz mucho- para decir que eso es una especie de cuestión que ha decidido el propio juez Peinado, porque la pieza es el juez, el de los 2 DNI, el de la casa de la provincia de Ávila, y es Y los el que hay que recursos sacar. él mismo coge y lo, ¿sabes? Y los tumba, o sea, él es... Y por cierto, un detalle enternecedor de lo que dices de Sánchez de que hasta 2027 es que dijo, lo he consultado con la familia y el partido. O sea, ya está. O sea, es que ni siquiera hace falta más desarrollo. Pero es que yo no sé si has tenido, no sé, Rubén, si has tenido el placer de verlo, pero en el texto que tenía Javier Ruiz, pues además tiene un iPad de la mano, o sea, tiene que tener razón en lo que dice. Database. Database. Sayings by it. Salía el texto y ponía Tribunal del Jurado y tal, como redondeando, como diciendo, es aquí como lo he acordado, fíjate cómo lo he captado y tal. Entonces, sí, alucinante. Y es lo que decía Lecanda. Se le veía enfadado, como teniendo que justificar efectivamente que esto era un bulo y tal, como si fuera Pachi López. Si es que Pachi López se enfada alguna vez. No, pues yo creo que no. Yo no sé si tiene algún sentimiento, vaya. No creo. No, yo creo que no. Ni Yo la creo hay. que es incapaz de sentir. No, ¿no? Sí, es una meba Sí. que va por ahí circulando por el Congreso. Vamos con una Charo desconocida hasta hoy, que se ha hecho súper viral, diciendo que a Sánchez hay que hacerle santo. Hay que hacerlo. Sí, ¿no? Sí, Esto sí. No. es muy bonito. Mira, no Joder, es que siempre me... Jano, tú me traes Yo te lo traigo gourmet sorpresas. siempre, solo lo gourmet. Claro, sí. te traigo sorpresas, Juanín. No he encontrado el nombre de la diputada, pero bueno, lo que sabemos es que es diputada del PSOE de Granada, pero vamos, el perfil, digamos, se pueden hacer una idea. El culto al líder sanchista está superando todos los límites, así que pueden ya temblar en Corea del Norte. Esta diputada va un paso más allá, asegura que van a elevar a los altares a San Pedro Sánchez. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber, al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo, o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos. Nobel de la Paz, eso ya no. Has hecho una buena selección, este programa, ¿eh? O sea, Hoy, los jueves, ya sabes que generalmente es contenido gourmet. Gran reserva. Claro, o sea, no te creas tú que... claro, es que ya es muy difícil parodiar esto, Jano. O sea, Yo he hecho un dibujo, les vi jugar. Ya está. O sea, punto. O sea, esto... No sé, Claro, sencillamente... al final te das cuenta de que esto es lo que te dicen que el franquismo era un movimiento mesiánico, ¿no? Sí, exacto, esto es- sí. vale. No, pero al final te das cuenta, es Culto al decir, líder. la derecha siempre se pelea. Y la derecha siempre, generalmente, muchas veces acaba a cuchilladas entre ellos, se matan entre ellos. Pero yo entiendo que detrás de todo esto hay una mayor capacidad para debatir determinadas cuestiones, para llegar a consensos y para establecer diferencias. Y por supuesto que hay caínismo. Y por supuesto también que hay cierto mesianismo y siempre ha sucedido. Lo que sucede de verdad y lo que me parece sorprendente en esta izquierda contemporánea que nos afecta y de la que también disfrutamos un poco, porque también nos reímos a veces con estas cosas. Eso te lo tomas con humor, Claro. estamos... Pero claro, ¿cómo vas a pedir realmente que de cualquier tema se desliguen? Por ejemplo, tema justicia popular. Los jurados populares.
Yo soy contrario a ellos, claramente. Sí, también. Es decir, En la mesa no gozan. ahora, eso sí, ahora que hay un punto. Indudablemente. Es decir, ahora que hay un punto en el que el 92% de las sentencias de jurados populares condenan y que Begoña Gómez puede que enfrentarse a ese fin, yo digo, soy contrario a los jurados populares. Es decir... Sí, yo también. Sí. Pero la izquierda establece su posición en función de lo que diga su líder. Y en realidad, si lo pensáis, es porque cumple un poco la función de religión de sustitución. Entonces, claro, lo que diga Pedro es como la palabra del párroco. Claro, la señora no va a contradecir al párroco porque entonces no es alguien que discrepa. Eso se eleva a la categoría de pecador. Y entonces, claro, hay un punto que de repente defiende la causa saharaui y como a Pedro no le interesa, al párroco, la conexión entre Dios y la señora, como al párroco no le interesa, esa causa decae. ¿Y los saharaui? ¿Quiénes son los saharaui? Pues son unas personas que hicieron caso a Marruecos, que allá se las apañen. Y así lo piensan, lo opinan. Y por eso ahora mismo, que conviene hablar de Gaza como cortina de humo para Pedro Sánchez, pues estas personas defienden esta causa. Y les ves a todos con la fotito de perfil, con la bandera de Palestina, y les ves a todos defendiéndolo, y les ves a todos hablando de sionismo y criminalizando a Israel. Y así sucede con todas las causas. Pueden ver, y voy más allá, pueden ver que hacer la compra, pagar el alquiler, pagar el recibo de la luz, que habéis visto que ha subido por lo menos un 15 o un 30% en los últimos meses, o sea, se ha disparado. Lo pueden ver que como Pedro Sánchez les diga que la situación va bien, ellos niegan la propia realidad para seguir defendiendo a su santo. Sí. Entonces, a ver, antes de tomar cualquier decisión en la vida a la hora de posicionarse o a la hora de analizar lo que sucede en España a nuestro alrededor, conviene tener en cuenta esto, porque hay una parte de las personas que se comportan como si fueran una especie de feligreses del Palmar de Troya. Sí, tal cual. Aunque bueno, en la izquierda también se pelean. No, sí, yo iba a decir en esta línea, porque yo creo que estos fenómenos que observamos van más allá de la lógica de partidos general. O sea, hay que hablar, hay varios niveles de análisis aquí que son interesantes. Uno de ellos es, que lo hemos hablado alguna vez, la hiperlegitimidad histórica del Partido Socialista en España. Es decir, cuando se dice esto de es que un partido de derechas no podría llegar hasta este nivel, o sea, un partido de derechas no podría llegar hasta este punto ya de que estamos hablando de la flotilla Warrior, porque es que tendrías que haberte bajado antes del gobierno, y el hecho que ya se aguantó es porque había un arsenal de hiperlegitimidad progresista. Muchas veces he dicho que el PSOE es sobre todo una idea de España, que es la idea de sacar a España de su atraso secular, representado en la derecha, relacionada con el autoritarismo, relacionada con todas esas fuerzas oscuras de la historia de España, y el Partido Socialista como la fuerza salvífica, soteriológica del avance democrático, ¿no? Y esto es una cosa que ha tenido muchísimo calado, que a través de políticas culturales muy eficientes han conseguido instalar de una manera, ya digo, muy, muy longeva en España, y que les da una enorme legitimidad, que te explica también por qué la política española no sigue a veces las tendencias de la política europea, ¿no? Cuando se habla de derechización, se suele ir más despacio, pues probablemente por esto, porque durante muchos años el Partido Socialista ha construido una legitimidad que va desgastando, pero que, en fin, que el trabajo es arduo, ¿no? Eso por un lado. Y luego yo creo que con la izquierda de manera genética, o sea, la izquierda en general, hay muchas izquierdas, evidentemente no toda la izquierda es izquierda revolucionaria, pero la idea política de la izquierda siempre tiene un componente más de digamos, cortar con un orden anterior injusto y crear otro orden de cero, justo, etcétera. Siempre tiene un componente, ya digo, más religioso, si quieres, como decías tú, más soteriológico, que les permite hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay mucho, no solo, ya digo, de los partidos en general, sino muy específicamente de la izquierda. También lo vimos, vuelvo a sacar el tema de Kirk, es decir, la justificación de la violencia no es simétrica, es decir, que hay fanáticos y violentos en todas partes, seguro. Que está más aceptada el fanatismo ideológico de la izquierda es evidente en los países occidentales. Y yo creo que esto tiene un fondo mucho más genético de lo que solemos pensar en España, en la historia del Partido Socialista y en la izquierda en general. Roya, ¿quieres apuntar algo? No, es verdad, toda la razón. De hecho, a nadie se le ocurre un corte como el que hubo láser de Charlie Kirk. Si hubiera sido, por ejemplo, al revés y el debate estuviera centrado en la COPE. A nadie se le pasa por la cabeza un corte similar a ese, diciendo, bueno, es que habría que tener en cuenta también lo que decía de poner un ultra y a los ultras pasan cosas de ultras. Eso jamás se diría. Jamás. Si ahora bombardearan la flotilla, nadie, vamos, yo por lo menos no diría, bueno, es que o sea, no sé, me parecería un poco, tendría alguna prevención a la hora de decir eso. Ese es un buen ejemplo. Pero mira, hay una cuestión sobre lo que comentabas que me parece interesante, y es en los países del telón de acero todavía hablar de comunismo es hablar de un totalitarismo ultraconservador. Y realmente ellos, que estuvieron sometidos a la dictadura de la Unión Soviética, consideran el comunismo algo así como la regresión. Y es muy curioso porque en España y en otros países del sur de Europa sucede
completamente lo contrario. Todavía está ese concepto del comunismo, que es la persona de ultraizquierda, porque esa es la esencia. Luego lo woke es una cosa que se ha ido sumando, se ha ido adhiriendo a la superficie, es una especie de sedimento, pero la esencia es la misma. Y el marxismo cultural en realidad es el mismo ahí. Y aquí todavía se sigue hablando como del elemento liberador, y no tiene nada de eso. De hecho, es muy curioso porque si repasas, por ejemplo, la trayectoria de uno de los más locos, ¿cuál puede ser el comunista más loco? Pol Pot, Stalin y Mao. Pues uno de los tres. Podéis elegir el que queráis. Cuando lanza Mao el gran salto adelante, fue un absoluto fracaso. Un fracaso hasta el punto de que perdió el favor de una gran parte del partido. De hecho, se estimaba que solamente el 30% del partido le apoyaba después del gran salto adelante. ¿Qué hizo entonces? Lanzó la Revolución Cultural. La Revolución Cultural básicamente consistía en purgar el partido y a partir de ahí la sociedad, hasta el punto de que la mujer de Mao llegó a decir que leer libros, incluso tenerlos, estaba en contra de la revolución campesina y constituía todo un privilegio burgués. Incluso tener gafas era un estigma. Y tener gafas, Bueno, pero eso más en Camboya con Pol Pot. Sí. Claro, pero de hecho, Madame Mao lo que hizo, cultural. el libro más vendido es el libro rojo de Mao, que fue Madame Mao, la mujer de Mao, la que estaba detrás de todas las cosas. Correcto, y todos lo llevaban cuando iban a ver a Mao como el catecismo, como que mira, yo me lo he leído. Sí. Pero entonces estaban obligados a memorizar. Empiezas a ver cómo ellos replican las mismas técnicas. ¿Qué pasa cuando a Begoña Gómez le imputan? Es que esto me parece muy relevante. Que de repente nuestro Mao, por eso yo lo llamo Mao, porque es que en realidad es lo mismo, o parecido, bueno, lanza una carta a la ciudadanía, cambia el discurso y habla de una persecución y lanza lo que sería su revolución cultural. ¿Cuál es la revolución cultural de nuestro actual presidente? Que lleva un radical encerrado en sí mismo y no tan encerrado. La revolución es una batalla contra los jueces, contra los periodistas, contra la oposición, contra los sindicatos, ¿cómo lo dice ella? Pseudosindicatos de ultraderecha. O sea, va añadiendo prefijos a la cuestión. Y eso es realmente al final para hacer lo que mejor hacen, una purga, aunque sea ideológica, la estigmatización del rival, del contrario. Y eso solo es posible en los lugares donde hay una especie de legitimidad adoptada por esa idea, donde es mucho más fácil ser un ultra de izquierda que una persona de derecha conservadora. Pero es verdad que ahora el nivel, lo comentábamos antes, o sea, te manipulan, la flotilla, es gente que da vergüenza ajena. Sí. Y encima histéricos, pues pasan cosas como las que nos va a contar Juanín. Pero mira, este es el highlight. No te rías. Claro. Me hace gracia porque conozco tus miradas y ya es como una selección de vas a ver, tal. Claro. Y además son cosas que no he visto porque además estoy más o menos conectado pero estas cosas yo, por ejemplo, lo de esta señorita con Pedro Sánchez, yo no lo había visto. Quería santificarlo y tal. Bueno. Que no estás... Siempre encuentras, siempre cavas más profundo, Jano. Siempre, tío. es que hay material. Algo bueno tiene X, es esto. Sí. Y que te encuentras todos los highlights. Hemos repasado varios momentos bochornosos en Telepedro, pero ayer volvimos a vivir otro en televisión española, en el programa de Cintora, precisamente, como con lo que ocurrió con el periodista y tertuliano Ernesto Ekaizer, que perdió los nervios de la siguiente manera en el programa Malas Lenguas. Tío, podían haberlo hecho. Mira, primero... Mira, no me interrumpas. Pero si has terminado ya. No he terminado. No terminaste. Entonces, ¿para qué haces pausa? Bueno, pero pues termina. Yo pensaba que habías terminado con la pausa. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? Calma. ¿Me dejas terminar o no? Hugo Pereira... Si no me dejas terminar, me levanto y me marcho. Ya estoy hasta el gorro. Joder. Otro que tiene un alto concepto de sí mismo. Sí. Bueno, hablar de esa manera. Miguel. No, yo tengo una teoría, es que las personas que más susurran luego son las peores. Es que mira Monedero, mira tal, son las peores. No sé si ponía Víctor Lenore en Twitter, decía, imaginad ser la persona que limpia en casa de Ernesto Ekaizer. Imaginadlo. O sea, entonces, yo es que todos estos suabones y tal luego esconden verdaderos déspotas. Lo que yo no sé, el chaval ese cómo nos ha levantado y se ha ido o le ha dicho 4 cosas. A ver, también te digo, cuando tú aceptas, te llama Cintora. Si te quieres venir a Malas Lenguas y dices que sí, pues ya. Sí, no, pues haciendo honor al programa, ha cumplido, ¿no? O sea, no se puede tildar de hipócrita. Claro, es que esto dices, coño, que lo estamos pagando nosotros, ¿eh? Sí, no, es muy ridículo, pero pagamos tantísimas cosas. De hecho, el buque que va a zarpar de Cartagena esta semana es bastante más caro. Bueno, no sé si un buque es un patrullero, no sé si es lo mismo. Lo siento, los aficionados del mar. No estoy familiarizado con la terminología, ¿no? Pero bueno. La televisión española que nos hemos dado. Es lo que decía antes, joder, se echan de menos propagandistas decentes. Sí, porque mira, la lista que decías antes, oye, es verdad.
serían criminales y todo esto es Sí, indiscutible. pero Sí, uniformes molones, Claro. Uniformes molones. Sí, porque los tienes. Y Claro. además todo esto o sea, efectivamente es muy distinto. No es lo mismo la Revolución Cultural de Mao, que es un proyecto político, en fin, de instauración de un régimen socialista, que esto que en el fondo es atacar a poderes independientes por una debilidad política de fondo y discursiva brutal. Y ir quemando cartuchos hasta que acabas con Javier Ruiz y llegando a estos extremos de putrefacción. Siendo gritado por una persona que saca 40 años y tal. Sí, con gafas en eso también es lo de Monedero. Claro. A frente de intelectual trotskista o de Claro. Bertolt Brecht. Sí, totalmente. Te va a decir, o sea, sí. Amo la humanidad, cállate, ¿no? O sea, Sí, eso es ese perfil. Sí. Justo. Pues mira, tengo un paper que dices que tienes que callarte la boca. Todos somos iguales, cállate la boca. Sí. Me ha gustado. Bueno, eso es lo que dijo Aramis Fuster en un programa de televisión, ¿no? Yo siempre soy experta en debatir, ¿no? Que dijo, ¿te quieres callar la boca? No, pero lo de experto en susurrar... Fuera coñas es como esa es que retaíla de los sí, frikis de principios de los 2000 y tal, pero llevado a la política ahora, ¿eh? Claro, porque el nuevo corazón, el nuevo Sálvame, es el infoentretenimiento y es la política. Y eso lo inauguró, entre otros, el presidente del gobierno cuando hizo su situación familiar, la puso a debate, la sometió a debate de la gente. Me tomo 5 días porque soy un hombre profundamente enamorado y tengo que ver si esto me compensa. Y ya todo el mundo empezó a hablar del presidente del gobierno, como hacía cuando se iba Belén Esteban de Sálvame y decía, a lo mejor Bobo, a lo mejor no. Y era, ¿volverá Belén Esteban? ¿Seguirá Pedro Sánchez en el...? Pero es muy curioso lo de los susurros. La publicidad. Porque Pedro Sánchez es de los que susurra, es de los que habla bajito. Y entre su equipo, de verdad, el otro día me contaba una persona de Moncloa que cuando se va de viaje lo celebran. Es casi un día de fiesta para ellos, porque es un tipo especializado en abroncar a los suyos de una forma despótica. No sé si os recordáis aquel momento en el que le mandó a Smithers Bolaños a la fiesta de los de mayo de la Comunidad de Madrid. Y hay un punto en el que no dejan pasar y ese se va. Bueno, pues lo que contaban, no sé quién lo contaban esta mañana en la radio, no recuerdo en qué radio, que le metió una bronca en el Consejo de Ministros del siguiente martes Pedro Sánchez a Bolaños, impresionante, y eso entiendo que lo contó un ministro, porque se fue y no siguió haciendo una estrategia de presión. Y a mí me ha contado de buena fuente que Óscar López, cuando estaba en Moncloa, acabó harto de las broncas y de las humillaciones que se llevaba por parte de este señor, el de los susurros. Claro. Sí, ¿no? El de la conciencia feminista y tal, estoy muy concienciado y tal, con la igualdad, con no sé qué y tal, son los peores. Predican, pero no dan trigo. Pues es que esto está todo inventado. Es la suavidad y la retórica, los bien pensantes y tal, al final son lo que son. Es la diferencia entre Guardiola y Camacho. Sí, incluso y Luis Aragonés. También, yo creo que para ser canalla bien hay que evitar parecerlos. Eso es, pero también estaba pensando, porque hay una derivada, esto suele hablar en nuestro común amigo Pedro Herrero, de lo de la chonificación de la izquierda, ¿no? Esos representantes. Pues es que es muy duro. Y es verdad que incluso yo recuerdo, esto os acordáis mejor, yo lo he olvidado porque si tuviera que recordar todo esto me volvería loco y sería capaz de llevar a cabo otras actividades productivas, ¿no? Que hubo, Belén Esteban estuvo durante un tiempo en televisión española, durante un breve lapso de tiempo. Coño, es verdad, ¿cómo se llamaba eso? Sí, no me acuerdo. ¿La familia de la tele? Algo así. La familia de la tele, La familia de la tele. Y es verdad que hubo, eso es un cambio cultural también, igual que hablábamos antes de cómo el jurado popular antes era estupendo y luego ahora no, porque no saben derecho. También antes la telebasura era mala. La telebasura era mala porque alienaba a la gente. Y luego pasó a ser como guay para acercarte a ciertos nichos de voto y tal, compadrear con lo bajuno. O sea, en general, con, pues eso, Sálvame, las cosas así populacheras que son de mal gusto. Sí. Eso que cierta izquierda, creo que con criterio antes, despreciaba, luego pasó a abrazarlo. Entonces eso también está ahí. O sea, lo de la fusión, Sálvame, ¿no? No sé si os acordáis, de hecho, Gabriel Rufián fue Sálvame. ¿No os acordáis de esa entrevista? Ah, sí. ¿Qué dices? Sí, eso ocurrió. Yo me acuerdo que Sánchez cuando sí, eso pasó. Sánchez hablando con Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, me acuerdo. Ahí está, sí. Ahí está. No sabía que Rufián estuvo en Sálvame de Luz. Sí, estuvo. Sí. Bueno, Jorge Javier fue, si no me equivoco, el que presentó el libro de Sánchez. Sí, eso es. Sí, con un traje espantoso. Eso es, de verdad, la vulgarización de todo lo que tenemos alrededor. Eso ha sucedido en los últimos años. Hay gente que lo niega y me parece gente que está profundamente equivocada. Y lo digo susurrando porque aquí si me pongo a gritar. Pero es verdad. Y lo de la política es muy, muy, muy evidente. Y de ahí que estos formatos es que empiezan con Incharrondo. Continúan con Javier Ruiz, Jesús Cintora. Y bueno, luego Fortes por la Noche, que también es otro de los que susurra. Otro, de verdad, voy a utilizar la teoría del susurro. Sí, eso es. Pero es eso, el debate político transformado en una especie de chau chau del corazón todo el rato. Sí.
Así es. Y aquí nosotros cada día contándolo. También somos un poco así cotillas, ¿no? Sí, bueno. Sí, un poco marujones de vez en cuando. No habléis. Habla por ti. Ah, no. Te conozco desde hace mucho tiempo. No yo pasa nada. justamente tengo muchos defectos. El de cotilla no. Generalmente Mira, me digo importa cotilla, bastante digo poco. commenting. Ah, bueno, sí, la risa siempre. Political Claro. commentator. Sí, no, la risa. Una risa siempre. Los loles. Para poder sobrevivir, si no, los loles. Vamos a dar gracias a nuestros socios que también nos aguantan cada noche, claro. Qué Nosotros, paciencia, qué santa paciencia tienen, sí. Estamos todos juntos en esta. Sí, estamos todos juntos, es verdad. Acuérdate, ayer se te acercaron las señoras estas en el evento y tal. Oye, te Un veo saludo desde aquí. Te veo mucho y tal. Pues ya lo sentimos, ¿no? ya lo sentimos, lo siento. Por la parte que nos toca. La cantidad de Te voy a contenido decir que una nos cosa, envía. me paró un tipo en Segovia este verano y me dice, ¡anda! Y digo, bueno, dice, tú eres el de YouTube, no sé cómo te llamas, pero tú eres el YouTube cuando lo pongo, ¿no? El de YouTube. Dice, bueno, que vengo de Cantabria, encantado, venga, hasta luego. Me pasó también. Entrevistamos a María San Gil. Sí. Y la verdad es que la entrevista, pues había mucha gente, una entrevista a María San Gil es que mola un montón. Entonces, una señora se acerca, oye, tal, no sé qué, te sigo un montón. La verdad es que increíble, el otro día vi la entrevista, fue fascinante, tal, así, muchas gracias, tal, no sé cuánto, sí, tal. Y dice, la verdad es que sí. Extraordinaria Isabel San Sebastián. Dile, ¿hasta qué minuto? Era María San Gil, coño. ¿Hasta qué minuto de entrevista vive usted? Y a ti te dijo, y a ti te veo mucho en Horizonte. Para aprovechar anécdotas, una vez estaba con Julio, se nos acercó un tipo y nos dijo, vosotros salís en B1, ¿no? Como sí. Íbamos como a darle la mano, como... No dijo nada y se fue. Y digo, a lo mejor estaba en contra de la línea editorial y era como, vale, estáis en mi lista, ¿no? Se arrepintió por el camino. Tú, si te vuelven a decir eso, no le des la espalda, por favor. A mí sí me para la mayor, son señoras, digo, qué bien. Hombre, a ver, es que a veces hay un error que dicen, no, es que la gente joven. El 20% de nuestra audiencia, lo he dicho en numerosas ocasiones, de más de 65 años. Está muy bien. Pero Pero es verdad que con en 18 Instagram años cambia, no te- ¿no? En Instagram es distinto. En ¿no? Instagram es diferente, sí. Porque también es verdad que con 18 años pues no Claro. te pones un programa de actualidad política Claro que sí. para que vengas tú a hablar de tu escultura. Claro, Eso es, imagínate. no, eso es. Y además, Cultura verde, quedar la chillona. murga porque pienso restaurarla, o sea, imagínate las semanitas que te quedan. Pues si alguno de los que ve a María Pombo, en lugar de ver este programa, por alguna razón nos encuentra en Instagram o en algún reel, decir que sepáis que vais a aprender más con nosotros que con ese tipo de personajes lamentables. De Cintora, dices, y compañía. No, de María Pombo. Ah, sí, te cae mal. Ah, joder. ¿Y este quiebro última hora? Estoy haciendo una maniobra para atraer audiencia joven. Yo creo que atacar sus referentes es una buena estrategia. Espolearles. De hecho, aquí tengo una lista de empresas en las que puedes insultar para evitar patrocinios futuros. Bueno, esta misma semana señaló Rubén a Uber Eats. Sí, Acordaos. pero eso con buen criterio. Ah, lo de O sea, que las se ha hecho, diosas se ha y tal, hecho, ¿no? sí, claro. Fatal. O sea, Aquí, a ver, lamentable. la España que prefiere a Álvaro Pombo ya la tenemos. Ahora falta la España que prefiere a María Pombo, pues hay que entrarla poco a poco. De momento lo que vas atrayendo poco a poco son socios. Venga. Y hoy hemos mejorado, Juanín. Bien, que bien. fue una lista un poco... El último arreón antes del fin de semana. Claro, ustedes tienen que pensar, el que nos ve, que esta gente del otro lado lo que se dedica es a meter pasta a la flotilla de Gaza y estas cosas. Claro. Esto no puede ser, no se puede tolerar. Entonces, bueno, vamos a dar las gracias a Carmen de Almadén, que está en... Almadén, suena a Granada, pero a saber. No. Tiempo, Ciudad Real. Iba a decirlo justo. Óscar de Madrid, Guillermo de Tres Cantos, Diego de Arlington. Ciudad Real también. Virginia, Estados Unidos. O el cementerio de Arlington, podéis. Aníbal de Tona, que está en... ¿De cuál? Tona, Mira. No voy a fingir, no me escondo, no tengo ni idea. Barcelona. Barcelona. Tona. Bueno, lo que ponía. Yo también he pensado lo mismo que vosotros. He dicho Tona. Ayer me enseñaste un suscriptor que se llama Francisco Franco. O sea, en serio, estábamos cenando y me dice, mira. Sí, ahora lo voy a decir. Mira, que es de Pedrola, Zaragoza, Francisco. El apellido no lo decimos, pero ya lo has dicho tú. Entonces, pues sí. Efectivamente, está aquí en la lista. A ver, pero es un nombre falso, evidentemente. O no, ¿tú qué sabes? Claro, tú estás juzgando aquí a nuestros socios. Pues a lo mejor se llama Francisco Franco. De Pedrola, Zaragoza. Oye, pues a lo mejor, sí. Así que Adriana, Vitoria, Álava. Salvador de Villarreal, es fácil, Castellón. Y Margarita Arroyo. Me encantan estos nombres de los pueblos. A ver. Arroyo de las Fraguas. Venga, va. ¿De dónde? Guadalajara. Suena al Alcarria. Sí. No, ¿En serio? ¿No lo has algo- leído? No.
Oye, pues ¿Me estás haciendo? ha ganado Lecanda. No, te ¿He lo ganado? juro, Ha sido Guadalajara. muy bien, inspiración. Brutal. Inspiración divina. Ha sido más. Yo iba a decir Teruel, pero bueno. Pero te das cuenta que ha sido pam. Sí. Arroyo Pero porque Arroyo de las Fraguas. ¿te das cuenta? Ha sido una revelación. He traspasado mi sabiduría. Ha sido una revelación. Sí, no, el logo me ha poseído de repente. Sí. El lobo está poseído. Lo próximo es lo más difícil. La Si palabra hay- has hecho carne. Si hay un Francisco Franco en Arlington, que se suscriba. por favor. Pero mira, nos vemos la semana que viene. En teoría. Pinta la escultura porque eso sí. Voy a darle un toquecito así con un Pinti Plus, una de estas y tal, para darle Pero- un toque de bronce. Sí, pero lo de verdad. Pues, Lo voy a claro. hacer guay. Pero ya que claro, cuando dijimos un muñeco O era sea, una he cosa. tardado 2 años en traerlo, imagina en restaurarlo, también te digo. Lecanda, nos vemos la semana que viene también. Muy bien. Rubén, a ti te vemos mañana en lo que no te han contado. Gracias por venir. Esto vamos a contar la verdad. Fresni nos ha dicho, oye, que mira, me ha pasado esto, no puedo venir. Digo, vale. Y hemos dicho, Rubén, ¿por qué no vienes? Yo he contado la verdad, Sí, estaba sí, sí. comprando unos donuts. O sea, Que fíjate el esfuerzo que ha Sí, hecho sí. por estar aquí. así gracias, que no, un placer siempre, de verdad. Te encantado. vemos mañana en lo que no te han contado, que me temo que va a ser. Sí, mañana necesito más tiempo, a lo mejor 7 horas aproximadamente para contar todo. Porque Sí, es que es vaya fácil. semanita, ¿eh? Joder, sí, cómo empieza el otoño. Juanín, tú y yo nos vemos el lunes. El lunes estaremos aquí de vuelta, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor a los mandos también el lunes, y a todos ustedes, si así lo desean, se quedan el viernes con lo que no te han contado, el sábado con Alberto Garín, también Economía en Llamas, con Manuel Llamas, el domingo Álvaro Bernat, y tienen el debate de contrapoder sobre Israel-Palestina, B1 Plus, que también estás con el dossier. Efectivamente. El miércoles hiciste un dossier súper chulo. Así que es gratis. Hay gente que se cree que es de pago, que no, que está el canal, está el enlace, pincha y se suscribe, no pasa nada. Como este. Y además también, bueno, estuve viendo el vídeo de Bastos y me pareció maravilloso. Está Bastos, está Landete, está Gonzalo. Está la taberna La ilustrada. taberna, que además este sábado hay sobre la hispanidad, que es todo un tema ahora. O sea que, en fin, más contenido no les podemos dejar. Nosotros regresaremos el próximo lunes, aquí a las 9 de la noche, en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.